...38 minutos pasaron de las 9 de la mañana... ...bienvenidos sean todos ustedes... ...a la continuidad de Radio Nuevo Día... ...en el 100.9... ...estás hasta el mediodía... ...en esta propuesta llamada Arriba el Día... Como cada mañana en la selección musical dispuesta en el aire... ...está Brian Álvarez... Mañana pasada por agua en la ciudad de Río Gallegos con muchas complicaciones para algunos vecinos, 8 grados 4 la temperatura actual. Sigue llovinando de manera débil y esporádica, pero continúa las precipitaciones en nuestra ciudad. 3 grados 9 la sensación térmica, la humedad del 83%, el viento sudoeste soplando a 38 kilómetros por hora en este miércoles, cuya máxima es de 14 grados y que tiene lluvias previstas al menos hasta horas de la tarde. Fernando Tornú, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Juli, buen día, Brian, buen día para todos. Muy bien. Bueno, con algunas cuestiones de goteras acá. Terrible. La lluvia que cayó, que fue tremenda durante toda la noche, creo que dejó en evidencia hasta la última gotera que hay en la ciudad, en cualquier casa, edificio, local o lo que sea que fuere, porque fue muchísima y bueno, nos tocó acá en el diario, me tocó en mi casa. Así ¿En tu casa también? Sí, una cuestión... Bueno, un detalle ahí que viste que tengo con un balconcito. Sí. Y se filtró por ahí un poquito, así que entró... Así que estuvo baldeando. Así que amanecí con un poquito de agua. Mirá vos, ahí nomás llamarlo al albañil. Sí, ya lo llamé, ya fue. Pasó, hermano, acá. Pasó acá. Así que. Pero bueno, después llegué acá, había una gotera. Este es un edificio céntrico, sí, pero de sus años, ¿no? Entonces cayó tanta agua, ya tenía una filtración, que se ve que aflojó la chapa arriba, no sé qué habrá pasado. Era una gotera que antes no estaba, le contamos a la gente, no bueno, lo habíamos percibido y que se abrió de par en par, sí, en este caso. Para colmo cayó a la gotera grande, inundó toda la redacción y cayó a medio metro de la computadora más nueva que tenemos, digamos. Zafó de milagro, digamos. Así que sigan rezando por nosotros. Bueno. Son cosas que pasan, fue atípico, ¿no? Lo que llovió, no atípico, pero llovió muchísimo, desde las 7, 8 de ayer hasta hace un ratito. Me fijé el clima, preocupado por esto, y dice que hoy se supone que no va a llover, que ya va a parar ahora y el resto del día no va a seguir lloviendo. No sé, es lo que decía Google cuando me fijé, no sé cómo. Sí. Hasta horas de la tarde hay probabilidades de lluvia y durante la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Así que a tenerlo en cuenta porque van a seguir las complicaciones. Y atentos también a la cuestión clases ligada al clima, porque, como lo decía Fernando recién concluyendo el pase, ya se ha suspendido las clases porque hay alerta meteorológica en Puerto San Julián y también en algunos establecimientos particularmente de la ciudad. También están alertando sobre situaciones similares. Así que estamos atentos y esperando el aviso de parte de las autoridades si es que hay alguna novedad. Sí, llovió mucho, así que había muchas consultas en las primeras horas de la mañana de los papás si los traían o no los chicos al colegio, muchos con sus barrios, calles, Dios quiera que no, casas inundadas, entonces preguntaban si había clases o no. La información en este momento es que en Río Gallegos hay relevamiento de responsables del área y informarán después, o particularmente a los padres, no sé si hay establecimientos en los cuales no hay clases por goteras, inundaciones o lo que sea que se generó por la lluvia. Perfecto, atentos durante la mañana, te vamos a ir contando y también con el móvil de Cari repasando todo lo que vaya aconteciendo en este mismo sentido. Hay paro confirmado de ATE en toda la provincia mañana y el viernes. Nos acaban de compartir justamente el flyer
de esas novedades. Para repasar los principales títulos de la mañana, vamos a traerte una vez más el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, te vamos a dar un panorama de cómo está la situación por la lluvia en este momento. En principio, vale decir, lo recordamos, lo destacamos, suspendieron las clases en Puerto San Julián y lo analizan en Río Gallegos. En este caso, el área de mantenimiento escolar está analizando y haciendo un relevamiento de la situación de las escuelas en Río Gallegos. La lluvia no paró desde ayer y además hay alerta amarilla por lluvia y viento en Río Gallegos y otras localidades, por lo menos del sur de Santa Cruz. Con lo cual, el área de mantenimiento escolar, que depende del Consejo Provincial de Educación, está realizando un relevamiento de la situación en las escuelas de esta ciudad y cerca de media mañana, digamos 10, 11 de la mañana, ya van a tener resuelto si se suspenden las clases en toda la ciudad o habrá particularmente algunas escuelas afectadas. Se sabrá en 1 o 2 horas como mucho. Hay dos alertas meteorológicas para Santa Cruz, con la lluvia persistente en Río Gallegos. Yo me fijaba en el celular, viste, pero no coincide a veces lo que te marca el clima de Google con el servicio meteorológico. La lluvia que cayó durante toda la noche en Río Gallegos va a seguir, dice el servicio meteorológico este miércoles, y además se va a sumar el viento. Así que vamos a tener una jornada horrible, básicamente la de hoy. Y hay entonces alerta por lluvias y por viento. Según dicen, la precipitación acumulada puede llegar a ser de entre 15 y 40 milímetros en nuestra ciudad y los vientos pueden llegar a ser de entre 40 y 60 kilómetros con ráfagas de más de 80 kilómetros por hora hoy, así que ni para salir de la casa lo que puedan, ¿no? Vos decime si no está para unos panqueques hoy. Torta frita, ¿Sí? panqueques, con mate. Sí, unos buñuelos de Protección Civil, desde donde recomiendan a la gente en principio que circule con mucha paciencia, ya por la lluvia, que fue mucha, y hay barrios donde sabemos que cuando llueve mucho no se complica solamente el tránsito, se inundan las casas, se inundan los patios, hay gente que queda bajo el agua. Así que desde Protección Civil también indicaron esto y dijeron que cuando pare la lluvia van a salir con las autobombas a las zonas más afectadas, que son los barrios más alejados de la ciudad, en algunos casos los que no tienen pavimento. Y en el caso del centro, indicaron que luego de que se sature lo pluvial, el agua solita debería empezar a bajar. Pero que una vez que termine, pare la lluvia, se estima que un ratito más va a haber como una ventana para que puedan salir a trabajar, inmediatamente van a hacer frente a la situación. Contaron desde Protección Civil que a las 5:30 de la mañana ya habían asistido a 4 familias que tenían problemas por esta situación climática, que fue a tiempo, llegaron rápido y no pasó a mayores. Por lo pronto entonces está el 108 del municipio que tiene WhatsApp para que te comuniques. Funciona de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche y los sábados, domingos y feriados de 8 a 12. Emergencias, reclamos y sugerencias, entonces de ahí te derivan al área correspondiente. El WhatsApp, anoten bien, del 108 del municipio es 2966 679481 679481. Agéndenlo
en su celular, escriben por WhatsApp y deberían ser asistidos por el municipio o derivado al área correspondiente del municipio en caso de tener problemas en esta jornada complicada y pasada de agua. Bueno, esto también fue, de hecho, nota con Pedro Mancilla de los chicos de la otra gestión, porque hubo acuerdo en paritarias. El SOEM lo declaró insuficiente, pero lo aceptaron, indicando que es necesario por el contexto de inflación que vivimos, ¿no? Hubo un cuarto intermedio en el medio, se reanudó la negociación entre el gremio y el Ejecutivo. Ayer estuvo Robles acá en la previa. Por cómo habló Robles, yo pensé que iba a ser menos el aumento, porque se atajó bastante. Dijo, bueno, estamos difícil la situación. Finalmente se acordó entonces un 48% en 2 tramos para marzo, y 25 para marzo y 23 para abril, no acumulativos, y con algunas salvedades a tener en cuenta en el futuro del Consejo Deliberante. Pero bueno, han llegado a un acuerdo el municipio de Río Gallegos y el SOEM con este aumento confirmadísimo entonces para los municipales de Río Gallegos. Dijo Pedro Mancilla hoy, ahí te dejo Juli, en la otra gestión, que el sueldo promedio de un municipal en este momento en Río Gallegos es de 400.000 pesos, y a eso habría que sumarle entonces este aumento. Dice Nica Mancilla que se toma 10 días más de vacaciones después de esta noticia. Bueno, y después del aumento que se juegue con el asado. Claro, pero claro. Así que le tomamos la invitación, le tomamos sus 10 días más, y bueno, esperamos también su regreso. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Brian ya hace lo que quiera a esta altura, Discúlpenme que le avise, pero Quiere irse, a Fernando lo sacó del dijo, listo, Me faltaban noticias locales, yo no estaba apurado, me sacó. Vamos con otra cosa. Para mí saco personal, no me habilita el micrófono, ¿viste? Me corta el desayuno de noticias, me manda la tanda. Cortale. Amigo, si querés me voy, entonces. Son detallitos. Empiezan a velarse después de tantos años de convivencia, algunas diferencias en el equipo de Nuevo Día, pero nada que no podamos resolver en una pelea con armas largas y demás. Nada, mentira. Respecto de las novedades a nivel regional en la provincia de Santa Cruz, hay una joven de 15 años, Luciana Sánchez se llama. Ella es residente de Las Heras y desde el sábado pasado que falta de su casa, por eso es que tras 5 días justamente de ausencia ha comenzado una búsqueda, o sea, se intensifica, para decirlo mejor, una búsqueda que ya se libró desde el fin de semana. Justamente esta adolescente de contextura física delgada, aproximadamente 1,50 m de altura, buzo gris, pantalón beige y zapatillas marrón clara al momento de su ausencia. Se fue de su vivienda y se llevó un bolso con varios efectos personales. Así que si tienen novedades, en la comisaría primera de Las Heras, 297-4974-030, o buscan la data en la página del diario Nuevo Día, donde pueden ver justamente toda la información, porque es una chica, una joven de 15 años que tiene que volver a su casa. Una buena en el marco del deporte, porque Pablo Barbieri, Clarisa Genán de Puerto San Julián y Abril Gorch de nuestra ciudad participaron o participarán en el Mundial de Aguas Frías en Estonia. En este caso ya tuvieron su debut y sus primeras medallas justamente en la Copa del Mundo de Natación en Aguas Frías, que comenzó el lunes pasado en Tallinn, en la capital de Estonia, donde se realizó la apertura justamente
de esta competencia que se desarrolla en el mar Báltico, que baña justamente las costas estonas y justamente a la vera de esta ciudad. En la jornada de ayer realizaron 25 metros mariposa y 100 metros pecho, también 200 metros libres, donde casi todos los representantes argentinos estuvieron representando. Por el lado de Pablo Barbieri de Puerto San Julián, obtuvo el primer puesto en la categoría G, que es entre 45 y 49 años en la modalidad 200 metros libres. Y además fue quinto en 100 metros pecho y cuarto en 25 mariposa. Por el lado de Abril Gorch fue onceava en la categoría B de los 100 metros de pecho, y Clarisa Henan justamente participó en los 200 metros libres, donde obtuvo el séptimo puesto. Así que santacruceños representándonos en el mundo y dejando bien parada la natación, en este caso de aguas frías. Pensé que me ibas a sacar, pero bueno, te agradezco por respetar un poco por lo menos, te pido un montón de respeto, un poquito. En Caleta Olivia, una situación que llama la atención: una menor de 17 años fue detenida porque en una fiesta robó algunos celulares y pretendía cobrar por su devolución. 200.000 pesos era el monto que exigía para la devolución de los dispositivos, y hubo a propósito de ello, una intervención judicial que terminó con esta joven conducida hacia la comisaría, justamente en el seguimiento, digamos, de la transacción que pretendía hacer esta joven para devolver los celulares que había sustraído. Ella los convocó en un local céntrico a los propietarios del celular o de los celulares, y justamente cuando estaba por encontrarse con ellos fue que intervino la policía de Santa Cruz finalmente, y los dueños recuperaron sus efectos, y la joven fue detenida y puesta al juzgado o a disposición del juzgado de menores de esa localidad. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, da la impresión que a veces el gobierno ya no sabe qué hacer con los gobernadores, de qué manera encarar la relación, que está bastante complicada. En este caso, al final, ahora dicen que Nación va a convocar a los gobernadores, pero por etapas, para ver si puede alcanzar un acuerdo para el denominado Pacto de Mayo. Pacto que Vidal, el gobernador de Santa Cruz, dijo: a mí no me cierra porque quieren que firmemos, como que firmemos y que después ver qué hacer, no sé, como que mucho no le gusta la cuestión. En principio, ahora el gobierno nacional tomó la decisión de invitar a los gobernadores de cada provincia, pero por etapas y en grupos, para discutir los principales puntos del Pacto de Mayo, que podría finalmente concretarse en Córdoba. Así que después de haber anunciado una convocatoria a todos los gobernadores para este viernes, ahora el gobierno nacional dio marcha atrás. Dice: no, mejor los vamos a llamar, pero en grupos, así como si fuera el colegio, ¿viste? Los dividen por grupos y los van llamando y van a ver si los pueden ir convenciendo de esto que quiere Milei, que es que le aprueben todo lo que él quiere, y después a cambio de eso, si firman y se acompañan, hacer una especie de devolución, digamos, con fondo para las provincias. Así que finalmente habló Guillermo Francos y dijo: hablaremos con unos primeros y con otros después, dependientemente de las agendas que tenga cada uno. Así que dijo también este funcionario que el gobierno finalmente decidió organizar en grupos a los gobernadores e ir citándolos para negociar su apoyo o su acompañamiento en las reformas que quiere hacer el gobierno, negociando ahí a cambio de qué.
Ahora también me deja baches, ¿viste? Termino de hablar y te 3 segundos para tirar la cortina. No importa, Brian, después Después lo vamos a no le arreglar, gustó café que le hice el otro día, no Ahora sé. te quedaste solo, No no sé tenés cuál nadie es el para que te problema. defienda. Si falta Héctor encima, que es el otro independiente que Sí, es el que te defiende. nosotros no tenemos nada que ver con el robo que le sometieron anoche No con sé qué Barraca problema Central. tiene, que se piensa que Ahora soy de no sabe cómo Racing. le Yo robaron soy a de Boca, no de Independiente. Racing, Brian. Claro. Bueno, el juez Ercolini ordenó 27 operativos por el escándalo de los seguros. Indicaron que son para recolectar información de más de 20 empresas de seguros involucradas en la denuncia por la cual está imputado el expresidente Alberto Fernández, que les dio una cantidad de dinero increíble. Algunas más que otras, ¿no? A algunos les dio algunos seguros. Le dio Al del amigo, al de Héctor Martínez Sosa. Sí, sí, ayer veía una especie de infografía que había que la verdad es impresionante. Así que el juez federal Julián Ercolini ordenó hoy 27 operativos en diferentes empresas de seguros que están supuestamente involucradas en la trama por la cual está imputado de corrupción, obviamente la trama, ¿no? El expresidente, nada más y nada menos, Alberto Fernández. Son órdenes de presentación, no allanamientos, incluyeron, por las cuales comisiones policiales se van a ir constituyendo en cada una de las empresas para pedir información y avanzar en la causa. Esto, si se hiciera bien, no hay que adelantarlo, ¿no? Parece que cuando acá decían, no, en 15 días vamos a allanar la estancia de Lázaro Báez, cuando llegaban, no estaba ni el perro. Pero bueno, por algún motivo siempre lo informan antes y es lo que adelantaron en la mañana de hoy. Bueno, esta es más viral que otra cosa, digamos, pero finalmente de hecho fue viral y por eso se conoce la historia, la situación del periodista del grupo Olmos, grupo que es propietario también de un medio acá, que es La Opinión Austral, del grupo Crónica, del periodista Tomás Munareto, que hizo un descargo en vivo sobre la precarización laboral que sufría junto a sus compañeros, afirmó que recibió amenazas y lo despidieron de Crónica TV a este periodista que fue viral en redes porque estaba en un móvil y le dije, no, pero vos podés aportarle a una muchacha que estaba cantando. Ah, yo voy a aportar, pero si y Sí. bueno, no sé si después lo podemos compartir, si tal. ¿Lo tenés para escucharlo cortito? Por si hay gente que no lo escuchó, es un movilero de Crónica TV que en vivo empezó a contar su situación laboral, digamos, que era una precarización tremenda. Y del otro lado el conductor, pará, no cuente más. Sí, lo quiso chicanear, como que lo quiso dejar como un rata y el muchachito se defendió, argumentó por qué no podía aportarle a la cantante. Esto fue viral. Escuchen lo que pasó. Bueno, este muchacho lo despidieron. Después él dijo obviamente que era algo que estaba al caer, que se veía venir, pero desnudó un ejemplo de situaciones que pasan, sobre todo en ese grupo, que son tremendas. Tommy, gana 6 lucas por día haciendo esto, bueno, vos también aportás porque cantó, aportá algo. Pero la realidad, Julio, es lo que estamos viendo. Se gana la vida ¿Quién te cantando. dice que aporte la producción? Sí, no, yo Mándame te la lo plata, digo, que la Julito, porque producción. yo te digo. 1.715 pesos. Ah, 1.715 pesos la hora extra, Carlos. No puedo aportar. No me alcanza. Bien, la bueno. chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame. Bien, Aparte, ahora- estoy en negro yo. Pará, no tengo Tommy, vacaciones, no Tommy, tengo pará, aguinaldo, pará, no tengo pará. obra social. Pago Tommy, pará. 117.000 pesos de la Tommy, obra pará. social. Decime cómo hago para aportarle. Pará, Tommy, si no pará, me alcanza, ¿cómo pará, hago? Pará, Tommy, pará. Vos Estamos porque estás hablando- en blanco. Vos porque Pará, estás en blanco. pará. Perdón. Julio, Sí, Julio. ¿cuánto cobras vos? Pará. A mí no me alcanza. Julio. Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal. Ah, y me dijo también la abogada Patricia Albor que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación. Así que bueno, la vida sigue, no sé qué voy a hacer. De alguna u otra forma me las voy a arreglar. Pero adentro de este lugar hay 50, 60 personas que todavía quedan ahí adentro, que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo. Tremendo lo que le pasó a este muchacho que estalló, digamos, lo que le pasó Sí. fue que estalló. Y lo Aparte echaron. te hacen el ejercicio de él como movilero, ¿no? De convivir con la realidad, de preguntarle a todo el mundo que la está pasando mal, te falta plata. Debe ser Sí. complejo. Y además hay que decir algo, Fernando, para la gente que por ahí no conoce tanto el mundo del periodismo, no es una particularidad de Río Gallegos ni de Santa Cruz.
el mundo del periodismo es como sálvese quien pueda. Hay sindicatos, hay entidades, hay gremios, pero la realidad es que los periodistas siempre bregan por sí mismos, para bien y para mal. En el caso de este muchacho le tocó exponer su situación y terminar quedando en la calle, pero no hay un espíritu solidario entre los periodistas, No. sino que cada uno hace lo que puede, se salva como puede, arregla con su jefe de la manera que puede, y también ahí Sí. muchas veces se ve que entrega, ¿no? Un poco de su dignidad humana, ¿no? No, ni siquiera laboral, como por ejemplo lo que vemos que le chupan las medias a Milei en La De Nación. los 50 o 60 que había ahí, ninguno se paró de mano, ¿eh? No, Lo echaron, se lo quedaron dejaron calladitos, solito, lo dejaron sí. solito, pobre. Y quizás lo único bueno para este muchacho es que seguramente algo mejor va a caer en su vida, ¿eh? Hay un muchacho que en el periodismo deportivo se llama Gonzalo Cardoso, capaz que si navegás las redes sociales te lo cruzás. El muchacho era de ESPN y tuvo una situación parecida, no igual, pero parecida, donde lo dejaron expuesto sus compañeros y el pibe se hizo su canal de YouTube y va a las canchas y le pregunta a los hinchas así cómo se siente, cómo vio el partido, si lo cagaron, etcétera. Y logró encontrarle la vuelta, o Flavio Azaro, pero son pocos. Hay herramientas, pero la realidad es Sí. que el trabajo en los medios tradicionales debería Sí. ser mucho mejor remunerado, no en negro. No, y inicialmente. además, Grupo Olmo, un grupo que ha recibido miles de millones, me animo a decir, del kirchnerismo, Sí, sí. y tiene a todos al 80 de sus trabajadores precarizados. Sí, ahora se acuerdan algunos que están precarizados y patalean, etcétera, que no está mal, pero se acordaron medio tarde igual de preguntarle a sus jefes qué onda. Así está la cuestión. 10:05 de 10 y la mañana. ¿Qué 5 hacemos? de la mañana, exactamente, Antes vamos que a ir Brian, a la aprovechando primera. que Brian me cierra el micrófono. Vos sabés que en este tren de Brian de Hago la que se me canta, Sí. me dice, hoy es el cumpleaños nacía David Gilmour en Cambridge, en el Reino Unido, fue compositor y cantante de Pink Floyd, pero como está en la de Hago lo que quiero, Que pidió, me pues puso Airbag, que capaz. que iba a poner un tema de Led Zeppelin en principio. Le digo, che, pero... Che, pero no tiene nada que ver lo que querés poner con David Gilmour. Así que vamos a escuchar algo de Pink Floyd para empezar la mañana y después vamos a cumplir con los designios de nuestro querido Alguien que comandante. le traiga un dulce a Brian, a veces le pasa. A veces, claro, capaz que es algo de eso. Si nos está escuchando mi hermano, que se acerque con comida. 10 de la mañana, 5 minutos en el cumpleaños de David Gilmour. Escuchamos Comfortably Numb de Pink Floyd. To pain, get you relax, relax. It's just the basic facts. Show me where it hurts. There is no pain you are receiving. Oblivious to shit smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I couldn't hear what you say. When I was a child, I had fever. My hands felt just like two balloons. Now I got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how I am. I have become comfortably numb.
stand up. I do believe it's working. It's time to go. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the cold night. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it. The child is grown, the dream is gone. I've become comfortably numb. Así es, Brian, 10 de la mañana, 13 minutos en esta jornada de miércoles en la ciudad de Río Gallegos. Una temperatura actual de 8 grados 4 décimas, 3 grados 9 la sensación térmica. El viento sopla desde el sudoeste a 38 kilómetros. Te recordamos que nos puedes seguir por YouTube, donde te suscribís a nuestro canal Diario Nuevo Día. Ahí activás la campanita para que cada vez que transmita o la otra gestión, o arriba al día, o fuera de contexto, o algún hecho en particular, puedas recibir la notificación y te enteres
al instante de lo que está sucediendo. Ayer hablaba Fernando de los títulos de la paritaria municipal y tomamos un extracto del trabajo de nuestros compañeros de Canal 9 en la conclusión de la misma, donde el jefe de gabinete municipal y a su vez encargado de las cuentas del municipio, de la Secretaría de Hacienda, Diego Robles, habló justamente sobre este acuerdo del 25% para marzo, del 23% para abril, el cual no es acumulativo y que justamente viene a saldar el reclamo de los municipales de nuestra ciudad. Primero, buenas tardes a todos, gracias por estar. Hemos culminado hoy la negociación paritaria, la primera de este año. Le damos la bienvenida a Juliana como representante del Consejo Deliberante y hemos consensuado entre las partes, después de un día obviamente con propuestas, con contrapropuestas, siempre guiados por esa buena fe que dice el secretario del SOEM, Pedro Masilla, que nos guía desde hace ya bastante tiempo y ojalá podamos seguir en este camino de reconstrucción del salario del empleado municipal, sabiendo que tenemos un tiempo muy difícil hoy en lo económico y un futuro también en el corto plazo bastante complejo, pero hemos acordado un incremento salarial del 25% para el mes de marzo y del 23% para el mes de abril, porcentajes no acumulativos. Y en el mes de mayo nos vamos a volver a juntar para rediscutir para adelante, con el horizonte quizá un poco más claro y ojalá con más optimismo, lo que resta de la pauta para el año. Lo podemos hacer hoy gracias a la administración que tenemos y en esto quiero ser sin comprometerla a Juliana, pero quiero ser muy claro porque también he visto algunos trascendidos y algunas cosas. Espero que aquellos que tienen que actuar hoy y tienen representatividad y responsabilidad política, hablo por los concejales en el Consejo Deliberante, no pongan en riesgo la estructura impositiva que tiene el municipio y que hace que hoy podamos dar y responderle al empleado municipal de esta manera, y que no traten de condicionar económicamente la situación del municipio restándole recursos a través de ningún tipo de modificación legislativa. Más allá de eso, bueno, agradecerle a todos y bueno, como siempre, nosotros desanclamos la paritaria del empleado municipal de las restantes. Nos enfocamos en el trabajador y en la realidad del trabajador de Río Gallegos y ojalá podamos seguir haciéndolo y seguir recomponiendo el resto del año, sabiendo que es muy difícil y casi imposible que lleguemos a mitigar todo lo que se ha perdido desde diciembre con las políticas del gobierno nacional y la devaluación para acá. En base a la situación que está diciendo, por eso el aumento es marzo-abril y se deja de lado el mes de febrero. Exactamente, nosotros venimos de pagar los sueldos el otro día, el primer día hábil, de pagar la escolaridad, pagamos 70.000 pesos por cada hijo, digamos, a cada trabajador municipal en ese concepto. Y vamos a tratar de hacer siempre el mayor esfuerzo para tratar de destinar, sin resignarnos, a ser un municipio pagador de sueldos y seguir en este contexto difícil, afrontando y llevando adelante el proceso de crecimiento que tiene ya desde hace 4 años la ciudad y que, como dijo el otro día el intendente en la apertura de las sesiones, no pensamos ceder en estos 4 años que vienen. Bueno, sin duda el acuerdo no es lo que nosotros por ahí entendemos que tiene que ser, lo que tendríamos que tener como clase trabajadora, pero esto impacta a todos los trabajadores en general. Esta es la realidad. Se ha ido licuando el salario y evidentemente sabemos que por más que empujemos lo que empujemos, la devaluación que hemos tenido desde diciembre a la fecha ha sido catastrófica. Esto es así, uno lo ve, lo siente, lo vivimos a diario nosotros de nuestra organización gremial, hemos tenido reuniones con nuestra obra social porque los medicamentos prácticamente se llevan puesto la mitad a veces del sueldo de un trabajador municipal, simplemente porque un medicamento hoy te está pasando costos que superan los 300.000 pesos o 400.000 pesos, entonces el trabajador tiene que hacer frente al 50% y obviamente que eso es, la verdad, es una situación muy complicada. Sí, bueno, la verdad que
es mi primera experiencia, obviamente que consensuando siempre con el Ejecutivo, con el gremio. Bueno, yo soy empleado municipal hace más de 19 años y entiendo de todas estas cuestiones de que uno por ahí no le alcanza el sueldo y pelea con el gremio y discute con el Ejecutivo para poder tener una buena calidad de vida. Y bueno, no nos vamos sin nada, nos vamos con algo. Yo creo que en mayo vamos a sentarnos, tenemos fe de que pueda seguir la recabación, como dice Diego, tratar desde el Consejo Deliberante, bueno, de ver estas cuestiones políticas que por ahí perjudiquen, que tratemos de que no sea así, de que la recaudación siga, de que los contribuyentes paguen sus impuestos, tienen todo para pagarlo, tienen todo descentralizado lo que es el municipio en sí. Soy consciente de eso porque atendí al público en este municipio que tanto extraño, pero bueno, nada, apoyando siempre a los compañeros municipales, siempre tratando de que todo salga a favor, porque yo también soy una empleada más y bueno, consensuando con los compañeros. Ahí pasaba la palabra de Diego Robles, jefe de gabinete municipal, Pedro Mancilla, secretario general del SUEM, y Juliana Tovares, la concejal que también forma parte de la paritaria, un rol que ocupaba hasta la gestión anterior la concejal D'Amico. El último aumento que habían recibido los municipales, lo dijo ayer Robles, fue en diciembre. Recategorizaciones que se dieron en enero, pero de un tiempo a esta parte, desde entonces, no había habido incrementos y la consulta permanente del municipal era justamente cuándo le tocaría la discusión a los municipales. Ayer hubo 3 ofertas. Una de 18 y 18 que fue rechazada, otra de 20 y 20 que fue rechazada, y finalmente esta de 25 y 23 que termina siendo aceptada y que se reflejará a partir de los haberes para los municipales de marzo y de abril, con la posibilidad de discutir en mayo próximo una nueva recomposición salarial, discusión que está sujeta a una discusión que se va a dar en el seno del Consejo Deliberante, donde se va a tratar eventualmente la tarifaria de nuevo. Recordemos que la tarifaria fue aprobada en el último ejercicio del Consejo Deliberante 2023 y una junta de firmas de miles de vecinos y también la intención de el bloque opositor a la gestión municipal sería poder tratar y retrotraer los valores de las tarifas, lo cual es, mediante la recaudación del municipio, podrían de alguna manera condicionar también el futuro del desarrollo de los acuerdos salariales para los municipales. Pero bueno, en principio 48% viene a paliar un poco. Nos dirán los municipales qué opinan al respecto, si les gusta el acuerdo, si no, si les sirve a sus bolsillos. O si el desfasaje de enero-febrero ya se licuó este aumento inclusive. ¿Qué más sucede en la ciudad de Río Gallegos, en el país, en este mundo, Fernando Tornú? Acá más precisamente sucede algo que venimos tocando hace un par de días. Ahí le compartí ahora en un audio, porque ayer estuvieron los chicos de Fuera de Contexto hablando con Karina Franciscovich, sí, decana de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y hablaron, bueno, en principio del programa que anunciaron con el municipio en conjunto, y después de la situación de la UMPA, porque hay información que periodistas de Nuevo Día están manejando respecto a la situación complicada. Lo contábamos ayer, la universidad, como todas las universidades nacionales públicas, está funcionando con presupuesto de enero 2023, con lo cual ha quedado obviamente desfasado de lo que necesita para funcionar de forma normal la universidad hoy, ya a marzo, camino a abril de 2024. Vamos a escuchar un fragmento chiquitito de lo que dijo al respecto ayer Karina Francisco, quien Fuera de Contexto, y después le agregamos data no oficial, pero chequeada y cierta de las complicaciones que habrían o que tendría que afrontar en este momento tanto esta universidad como las nacionales a lo largo y ancho de Argentina. Estamos gestionando con un cierto grado de incertidumbre que entendemos que en parte se va a visualizar un poco más a partir del lunes que viene, que tenemos un Consejo Superior Extraordinario. Karina, tienen todavía el presupuesto 2023, ¿no es cierto?
Tenemos presupuesto 2023, sí, y bueno, por un lado lo que es gasto de funcionamiento, nuestra universidad tiene una relación muy pequeña de gasto de funcionamiento, estamos en un 96,4 aproximadamente, 96 va a sueldos, entonces gasto de funcionamiento se vuelve una partida muy sensible porque ahí todos piensan que es luz, gas, pero la verdad es que para nosotros también va el jardín, la residencia, el comedor, las becas especiales, sí, salidas de campo, laboratorios, todo eso se sostiene con partidas muy específicas y que si no logramos que las mismas se descompriman, de por sí es un problema. Y por el otro lado, la incertidumbre con el tema de si Nación va enviando todas las partidas para sueldos, obviamente que eso también genera como ver mes a mes qué va pasando, ¿no? Y la verdad que eso no es muy saludable para las instituciones. Bueno, eso decía ayer Karina Franciscovich en el aire de Radio Nuevo Día. La información que nos llegaba por otro lado, con gente, con colegas y compañeros que están trabajando en Caleta Olivia, nos cuenta de un desfinanciamiento ya de la UMPA, que hay partidas presupuestarias del gobierno nacional que no están llegando para el pago y que no han llegado para el pago de sueldos de los empleados de la universidad, como así también para gastos de funcionamiento, que Karina Francisco contó que es mínimo, porque más del 90%, si no dijo 95%, si no recuerdo mal, del presupuesto se van sueldos. La cuestión es que, si esto no se soluciona en lo que queda de marzo, habría entre 300, un poquito más, un poquito menos, de docentes y no docentes que podrían perder su trabajo en el ámbito universitario. Esto encendió todas las alarmas y como bien decía ella, el lunes habrá una reunión en la cual terminará de tomar forma el contexto y la preocupación que hay respecto a uno de los recortes más importantes que ha tenido la historia reciente de la educación universitaria pública, en este caso por decisión del gobierno nacional, que no actualizó el presupuesto, con lo cual siguen funcionando las universidades con el que es correspondiente a enero 2023. Así que es muy importante este problema, lo venimos tratando, lo vamos a ampliar, vamos a ver si hoy podemos hablar con más actores del ámbito universitario para seguir conociendo de a poco, o en realidad ya con la urgencia que amerita, la falta de presupuesto con la que están trabajando las universidades nacionales públicas, y en principio lo que más nos importa es lo que sucede acá con la UMPA. Viste, de ahí, Fernando, uno no entiende, porque si uno atiende al discurso de Milei del viernes, de la inauguración de sesiones, en materia económica somos un 10, hay superávit por todos lados, pero cuando nos ponemos a pensar en qué consiste ese superávit, nos damos cuenta que situaciones como esta, como la salud, como la educación, tanto universitaria como escolar, se ha visto afectado porque justamente para que den los números se recortaron fondos de ahí. Claro, hay recorte por todos lados, digamos, que es por lo cual al gobierno le están cerrando los números, claramente. Si achicás a todo el mundo y despedís a un montón de gente y privatizás y haces todo lo que muchos en algunos casos no quieren, terminás consiguiendo ese superávit fiscal. Pero bueno, esto es uno de los casos en los cuales podemos marcar como él, ¿a cambio de qué? ¿No? Si a cambio de desfinanciar la universidad pública, entonces claramente hay puntos en los cuales el gobierno nacional le está pifiando. Queremos marcar este tema entre tantos otros que son temas del momento y que tiene en danza fuentes laborales de gente que no es ñoqui, digamos, ¿no? Gente que estuvo 10 años cobrando sin laburar, como otros acá en Santa Cruz, muchos, sino que en este caso son profesionales de la educación que están siendo docentes o no docentes a la espera de saber qué pasa en breve con su futuro laboral en un momento de una crisis tremenda. Tremendo. Saludos para Tincho Cruz, que nos mandaba un saludo tempranito. Martín nos decía saludos a todos por ahí, y un abrazo particular. Y también ya tenemos la visita de la mañana, de Vicky, que ya está comiendo su avena calentita en la radio. ¿Todo bien? Sí. Ah, bueno, Bien, qué bien. bueno, qué bueno. Bueno, te completo la información así Dale. rapidito de lo que hay, el panorama. Esto está publicado también ya en el diario Nuevo Día, porque Perfecto. ATE Santa Cruz resolvió un nuevo paro general de 48 horas para este jueves y viernes
anunciado en este caso por la red social de AT Santa Cruz Oficial, indicaron que lo definieron para, entre comillas, seguir con el plan de lucha, en este caso que tienen en las negociaciones con el gobierno. El gremio reclama el resultado de la paritaria central, donde UPCN y APAP avalaron una recomposición salarial del 10% para febrero y 10% para marzo. El gobernador dijo que es muy probable que esa paritaria se reabra y que terminen acordando algo mejor de lo que aceptaron, por ejemplo, estos dos gremios. Así que en ese sentido, ATE está metiendo presión y confirma un paro para este jueves y viernes en Santa Cruz. Perfecto, le mandamos un saludo a Gabriela Anse también, que dice: Milei estuvo en el inicio del ciclo lectivo dentro de un colegio, haciendo un claro discurso adoctrinante y que hace apología contra los que piensan diferente. Se agrava cuando se desmaya un alumno y sin inquietarse sigue hablando y se ríe, nos dice. No vi ese clip, así que lo vamos a buscar. Todo esto que te vamos contando forma parte de nuestro día a día, tanto en Río Gallegos, Santa Cruz y la República Argentina, acompañándote con todas las noticias en el diario nuevodía.com.ar, que es el portal de noticias número 1 de la provincia y donde podés ir a chequear la data al instante. Y obviamente también buscas allí en la cabecera, aparecemos nosotros en YouTube, está también el link de la radio para que nos escuches, así que todos esos canales para comunicarte con nosotros, también puedes hacerlo al 15 51 60 51, 15 51 60 51 para hacernos saber que estás del otro lado. Y si tenés algún servicio que vender o algo que querés publicitar, te podés comunicar también con nosotros a ese mismo número, y si no, directamente con las chicas de ventas al 15 27 57 33. 27 57 33 es el departamento de ventas del diario Nuevo Día, donde puedes sumarte a los clasificados o a la propuesta radial o a la web. Allí las chicas María y Nasa te van a estar asesorando. Ahora sí suena Immigrant Song, querido Brian Álvarez, ahora sí cumplí con tu capricho. Escuchamos un poco de música y enseguida venimos con las entrevistas en la mañana de la 100.9. It's the new land, fighting the hall, sing and cry. I am coming. So green, whispering tales of joy, of how we fought times of war. We are just over now.
10:33 de la mañana en este miércoles 6 de marzo. ¿Tiene algo que recomendar usted? No. ¿No? Escuchan Radio Nuevo Día, tenés que decir. No quiere, recién quería hablarla, Vicky, que es nuestra compañera de las mañanas, aquí hasta que le toca irse al jardín en horas de la tarde. Hoy vino con Don Pollillo, le avisamos a Beto que estuvo preguntando que está Don Pollillo acá, así que puede venir a visitarlo. ¿Le pintaste el pelo? Sí. Perfecto. Tiene un poco. ¿Cómo? Tiene un poquito. Un poquito. Tiene un poquito de pelo, así como alguno, como tu abuelo, por ejemplo. Vamos a volver a hablar de economía en la mañana de este miércoles, nuevamente citando la expertise del titular de la consultora Evaluecon, José Vargas, quien está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros. Vamos a hablar respecto de medicamentos, de la caída del consumo también y obviamente cómo impacta, según sus sondeos también, cómo ha impactado justamente este devenir económico en el poder adquisitivo, particularmente de los laburantes, ¿no? Del común de la gente en la República Argentina. Vargas, como siempre, muy agradecidos de poder charlar nuevamente con usted. Muy buenos días, un placer como siempre. José, buen día. La primera que queremos hacerte refiere a declaraciones que por lo menos leí que ayer en la tarde-noche hizo el presidente Javier Milei, quien dice que la inflación de febrero será del 15%. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, básicamente va a ser el crecimiento más bajo de lo que fue en enero y de lo que fue en diciembre, teniendo en cuenta que los fuertes aumentos, los más grandes, los reacomodamientos más bruscos, se dieron entre diciembre y enero. Un 15% sigue siendo alto, es decir, no es un dato menor, no es un mes estacional, febrero, con lo cual sigue siendo sumado al resto de los meses previos una inflación muy pero muy alta, Sí. y un anualizado elevadísimo. Está claro que en marzo también va a andar entre el 15 y el 20 probablemente, sigue siendo muy alto, ya vimos que marzo arrancó con una serie de aumentos, pero más probable es que tengamos un poquito más de inflación que febrero, pero sigue siendo un dolor de cabeza. Claro, es más o menos lo que vos nos decías en la nota anterior, que hace el año se estima que el año completo sea de inflación alta. Sí, va a ser un año con inflación alta, difícilmente sea un año donde tengamos 1, 2 o 3%, habrá que ir siguiendo muy de cerca qué es lo que ocurre en el resto de los meses, porque está claro que después del primer trimestre vamos a ver cómo la economía se empieza a reacomodar después de lo que es la liquidación de los exportadores fundamentalmente, qué pasa con el cepo cambiario, si realmente el presidente, el gobierno toma la decisión de eliminarlo, qué pasa con impuestos a las ganancias, qué pasa con el acuerdo con los gobernadores, si todo eso se puede plasmar y llevar a la práctica. Evidentemente quedan todavía varios meses para seguir monitoreando muy de cerca y ver cómo puede llegar a transcurrir el resto del año. Vargas, uno escucha hablar de economía, Milei, y digamos, por un lado, él lo ve positivo o digamos, de lo único que habla es de la parte financiera, como el saldo positivo y el gran cambio que ha efectuado su gobierno desde su asunción hasta el día de la fecha, pero también hay una brusca caída del consumo y del aparato productivo, ¿no? El otro día que yo le consultaba respecto de la paralización de Asindar no es menor y quiero entender o que nos establezca una diferenciación entre los dos mundos que hacen al mundo económico, que como uno es tan positivo para el gobierno, pero otro a su vez está en una caída importante. Sí, hay que tener cuidado con exacerbar por ahí lo positivo o lo negativo. Hemos visto en la Argentina en las últimas semanas, yo diría incluso hasta meses, donde
hay cierta postura de un sector que potencia lo beneficioso de la economía y donde vamos a ir hacia adelante y donde vamos a mejorar, y por el otro lado hay mucho negativismo también. Es cierto que Argentina está transitando un proceso de estanflación mucho más fuerte de lo que se pensaba, con una caída muy brusca de la actividad económica. El presidente entiende que tiene que aprovechar los primeros meses de gestión para, de alguna manera, intentar ordenar las cuentas públicas con el costo tan alto que estamos sufriendo todos los agentes económicos, con licuación de salarios, licuación de jubilaciones, licuación de ahorros en pesos, sin pagar por ahí endeudamiento para poder lograr un superávit en el mes de enero y de alguna forma lograr cierta credibilidad que le dé sostenibilidad en el resto de los meses, porque está claro que este superávit no lo vamos a poder mantener de esta manera. Por eso digo, tenemos algo de negativo y tenemos algo de positivo. El presidente obviamente va a querer mostrar por todos lados un positivismo exacerbado para intentar contagiar eso al resto del mercado, pero el mercado evidentemente va día a día analizando qué es lo que ocurre en cada segmento. Hemos visto particularmente en los últimos días algunos productos, ha sido viral en todo el país el aumento, por ejemplo, del papel higiénico, que está subiendo muchísimo, particularmente en el consumo. ¿Va a pasar esto de que hay productos que van a seguir subiendo de una manera tan abrupta? Sí, lo vamos a seguir viendo, cada vez menos, pero lo vamos a seguir viendo. Hemos notado una caída muy brusca en lo que tiene que ver con el consumo de la mayoría de los rubros que puede consumir cualquier familia. Según datos de la CAMA a nivel nacional, hemos visto que hay, y que sorprendió, por cierto, que alimentos y bebidas, que no es un rubro que suele caer considerablemente, según los datos de enero, es el segundo o tercer rubro que más cayó, con lo cual ya cualquier familia está dejando de consumir lo que tiene que ver alimentos o consume mucho menos. Y eso sí que es un dato sumamente importante. Y en ese sentido, bueno, no se puede hacer futurología, ¿no? Usted es economista, no tarotista, pero es allí donde reside un poco la incertidumbre, ¿no? De cuánto podrá desarrollar su plan el gobierno, siendo que está pidiendo que el sacrificio se haga justamente en ese rubro, ¿no? Que falta que pidan ahorro de oxígeno y ya es como un montón el pedido del gobierno, ¿no? En bebidas y alimentos, donde se evidencia la mayor parte de la caída, es donde justamente más duele este ajuste. Sí, totalmente. Es decir, ese es el costo social que está pagando toda la sociedad en su conjunto, y también es un costo político para el gobierno, porque está claro que son los primeros meses de gestión. El gobierno intenta de alguna forma aplicar todas las medidas más duras en esta primera parte, y habrá que ver ese costo político hasta dónde lo puede tolerar el gobierno y el costo social hasta dónde lo puede tolerar la sociedad. Yo creo que es ahí donde está seguramente el apuro del gobierno por intentar lo más rápido posible que esta situación cambie de rumbo. Por ahora lo vemos difícil que sea dentro de 30 o 60 días, pero insisto, la tolerancia es lo que va a marcar quizás que la situación del gobierno siga en estas condiciones o tenga que aplicar otro tipo de medidas. Vargas, usted como consultora, ¿qué atiende por estas horas y a qué hay que estar atentos en los próximos días en materia económica para el gobierno nacional y para la economía doméstica, digamos? Particularmente, cómo siguen la mayoría de los sectores laborales cerrando sus acuerdos paritarios, que vemos que no todos han terminado de cerrar, algunos más, otros menos, que han quedado muchos de ellos abiertos para el resto del año por la situación económica en la que estamos. Seguir muy de cerca cómo y de qué manera se sigue deteriorando y a qué velocidad el poder de compra de los salarios, porque eso es lo que va a determinar el humor social y evidentemente esa luna de miel que puede haber en los primeros meses con el gobierno. Yo creo que ahí es donde hay que estar muy atentos, porque cada vez ese humor social empieza a crecer cada vez más, negativamente, por ejemplo. José, hoy veía notas que hablan de la suba del dólar oficial levemente, de la baja del dólar blue también levemente,
y algunos hablan de una equiparación que puede llegar a hacer pensar, a dar a pensar que en poco tiempo más pueda darse el fin del cepo. ¿Esto puede ser así? Sí, sí, yo creo que sí. A medida que todos los tipos de cambios que tenemos, los financieros, el marginal, el oficial, tiendan a acercarse lo más posible, es lo más provechoso para el gobierno intentar salir rápidamente de ese cepo, porque yo creo que eso le daría un nivel de calidad importante y de credibilidad hacia el resto del mundo, que hoy quizás no lo tiene porque el resto del mundo está como una especie de estudio de lo que está haciendo el gobierno en esta primera parte de su gestión. Pero está claro que el tipo de cambio oficial sabemos que sube por este anuncio del crawling peg, esta suba del 2% mensual, que ya está perdiendo, obviamente, competitividad, porque pierde contra la inflación bruscamente, y el tipo de cambio marginal, que hubo una sobrecompra por los agentes económicos el año pasado, y este año no hay demanda, y por el otro lado hay muchos que están vendiendo para poder cubrir su endeudamiento, su pago de salarios o las compras que tengan que hacer para llegar a fin de mes. ¿Da cuenta usted de esto del canuto que esté sucediendo mucho? Explico brevemente qué es el canuto. Gente que con algún pesito extra que ha tenido a lo largo de su vida reciente fue comprando 100, 200, 400, lo que fuera en dólares y que ahora está desahorrando justamente con esos billetes, los saca a la cancha para poder llegar a fin de mes. ¿Usted asiste a que esto está sucediendo? Sí, sí, sobre todo en uno de los estratos más típicos, el estrato famoso de la clase media. Uno ve que durante gran parte del año pasado sobrecompraron, previendo que podía haber una dolarización, un estallido del tipo de cambio, etcétera, y hoy se encuentran que con los mismos niveles de ingreso compran un 60% de lo que compraban antes. Entonces, para mantener el mismo estilo de vida o pagar endeudamientos, utilizan los dólares que tenían ahorrados en el cajón, en el colchón o en el canuto, como se le dice en la jerga. Perfecto. José, siempre es usted muy amable en tratar de hacernos entender un poco este universo tan complejo que es la economía argentina. Y seguramente sean días de mucho trabajo y de muchas consultas para usted, así que invitamos obviamente una vez más a la gente a seguirlo a través de las redes de la consultora de Value Econo, también en José Vargas OK, donde también comparte algunas de sus intervenciones en los distintos medios. Muchas gracias como siempre, eternamente agradecido desde aquí. Muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima. Hasta la próxima. José Vargas, lo habíamos citado la semana pasada para charlar. Nuevamente necesitábamos apelar a sus conocimientos para poder entender un poco más este panorama tan complejo que es la economía argentina, ¿no, Fernando? Y en este caso han quedado varios puntos esclarecidos, otros tantos seguramente seguirán siendo de nuestra inquietud, ¿no? Sí, hay cuestiones que van confirmándose. La inflación alta durante todo el año está claro. José dice que va a ser entre 15 y 20, por lo menos por ahora. Después esto del fin del cepo, parece que varios economistas como él coinciden en que se acerca el fin del cepo porque el dólar oficial va acercándose a los 1000, el dólar blue va acercándose también de los 1500, que supuestamente a 1000, es que van encontrando un valor. En cuanto eso suceda... 20% la brecha entre el Sí, oficial y... llegó al 100 en algún al momento. 120. 120, incluso. entonces va acercándose el fin del cepo, que es una de las cuestiones en debate en la economía actual. Sí. Y después, bueno, esto que nos decía José, que hay productos específicos que van a seguir subiendo de una manera tremenda, por eso el consumo ha bajado tanto también. Así que, bueno, es nuestro economista amigo, digamos, es súper recomendado para que lo sigan en redes también, le pueden hacer capaz alguna consulta ahí, es muy abierto él, muy sociable, muy didáctico también. Por eso lo citamos cada tanto. Esta situación tan inestable hace que en este momento quizás el llamado amerite ser cada vez más frecuente y él muy gentil siempre nos atiende. Así que escúchenlo, estén atentos, siempre él también da recomendaciones, la de siempre y la fija es que se vayan estoqueando a medida que puedan. Papel higiénico lo acaban de ver, lo que está subiendo
son cuestiones en las cuales siempre que se pueda vale la pena estoquearse. Y después, bueno, cuidar el bolsillo. Ya dijo que el consumo ha bajado, es lógico. Y tenemos un panorama bastante complicado por delante todavía y por un largo trecho. Atendiendo a esto, estamos en el día a día de Radio Nuevo Día del 100.9. Espere, señora, espere un ratito. Acá estamos intentando cumplir con todas las funciones en la mañana de hoy. ¿Tiene música, Brian, dispuesta para...? Sí, me dice que sí, que estaba por pasar algo. Pues no sabía si estaba preparado o no, pero está dispuesto nuestro querido Brian Álvarez. Escuchamos un poquito de música y continuamos con esta propuesta en el 100.9. Esto es Arriba al Día con Fernando Tornú, con Julián Quirós, con Karina Taberna, quien en breve citaremos desde la calle, y Brian Álvarez manejando la consola.
Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024 solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. En La Anónima, estas ofertas huelen bien. 80% de descuento en la segunda unidad de cremas dentales, enjuague bucal total 12 y cepillo 360 total 12 Colgate. 30% de descuento en geles, crema facial y más de la marca Neutrógena y exclusivo con Plus. 80% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Siempre Libre y 70% de descuento en la segunda unidad de todos los shampoos y acondicionadores DAP. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Como si después varios de supermercados Anónima 713 más 24 hasta 3 top. La compra está con condiciones de pago de derechos de contigo por separado. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. El mundo está cambiando y en la Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual, hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en el punto Kennedy Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contáctate al 2966 702111 y seguinos a nuestras redes sociales: Instagram .kennedy.riogallegos y Facebook .kennedy-Río Gallegos.
Te esperamos. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Temporada verano 2024. Tenés que hacer esta noche. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, un story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrí. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanar todavía una vez más. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros.
4 minutos de las 11 de la mañana pasan de este miércoles gris en la ciudad de Río Gallegos, ventoso. 8 grados 4 sigue siendo la temperatura, al menos lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional a esta hora en Río Gallegos, con una sensación térmica de 3 grados 8. Está fresco en la capital provincial, humedad del 82% y viento sudoeste soplando a 40 kilómetros por hora en esta jornada que seguirá teniendo lluvias al menos hasta la tarde y vientos que irán descendiendo en su intensidad, pero que seguirán presentes en nuestra comunidad, nuestra ciudad capital. Vamos a hablar de salud y particularmente de la obra social provincial. Del otro lado de la línea telefónica ya tenemos enganchado a Hugo Jerez, también hinchada independiente como Brian y como Nica, hombre que es vocal por los trabajadores y trabajadoras en la Caja de Servicios Sociales y con quien queremos hablar respecto de la situación presente. Pero antes que nada lo vamos a saludar. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Fer y Julián, desde aquí te saludamos y como siempre te agradecemos estar a disposición de nosotros. Por favor, gracias a ustedes y bueno, siempre desde la hinchada más grande de la Argentina estamos dispuestos a charlar con ustedes sin ningún inconveniente. Van a tener que hacer algo con el Chiquitapia porque los mandaron al... Ahí Brian también opina a través de los efectos. Pero una tarea incluso quizá más sencilla, la de la dirigencia independiente, que la que has tenido vos en este verano que ha transcurrido, ¿no? Tanto vos como Betty instando permanentemente a la conformación definitiva del directorio para después reunirse en una situación que tuvo un impas muy grande o no sé si decirlo impas, sino una transición muy prolongada y en muchos casos que sabemos, ¿no? En materia de salud no hay mucho tiempo de espera para algunas cuestiones y han tenido que pasar los pacientes, muchos derivados también, distintas vicisitudes. Sí, lo más importante es que, bueno, desde la normalización de la caja se eligió un directorio, la gente fue a votar, eligió representantes, hay un directorio de 5 personas y bueno, ese directorio es el que maneja la caja, digamos, a partir de ese momento, es el órgano máximo de la Caja de Servicios Sociales y por eso nuestro reclamo de, obviamente, teniendo la pausa en el verano, en el enero, que siempre es de vacaciones, algunas cuestiones pero en general diciembre y febrero son los meses que se trabaja en forma normal, ¿no? Y bueno, nosotros acostumbrados a reunirnos, veníamos todos los miércoles a la mañana, o sea, 4 veces en el mes, y bueno, tuvimos que pelear para que, bueno, algo que es normal, natural y que es respetar digamos, la elección que hizo la gente y respetar la manera que eligió para manejar la caja, no se estaba cumpliendo. Así que bueno, hemos tenido nuestra primera reunión de directorio donde bueno, han participado los otros 2 vocales y bueno, la verdad que no fue del todo satisfactoria porque en realidad creo que no está internalizado ni en el presidente de la caja ni el vocal que forma parte del Ejecutivo el hecho de que el órgano máximo de decisiones es la caja. Entonces nos encontramos todos los días anoticiándonos de decisiones que han tomado sin que pase por el órgano correspondiente, ¿no? Así que bueno, esto es una cuestión muy lamentable porque nosotros a veces no sabemos qué informar a la gente, a veces la gente nos cuenta a nosotros la situación, que la verdad que no corresponde. Así que bueno, así es como estamos trabajando, mal, no te voy a decir bien. Bueno, esperemos que esto cambie, porque la verdad que no es la manera o cómo veníamos trabajando. Hugo, dijiste que hay algunas decisiones que se tomaron fuera de las formas que tiene la caja. ¿Qué tipo de determinaciones? Y por ejemplo, achicar, digamos, la cantidad de medicación que se le entrega a la gente, se va a llevar a un número más pequeño, digamos, por eso es que insistimos durante el verano y vuelvo a aprovechar tu medio para que la gente venga a llenar su planilla. Nosotros nuestra reglamentación no se ha venido cumpliendo evidentemente, pero anualmente cada paciente tiene que hacer su planilla de paciente crónico, diabético, lo que sea. Entonces tiene que poner en esa planilla, llevarla al médico y hacer y cargar su medicación para tener la cantidad de medicación que toma, qué tipo de medicación toma,
así ya hay es más fácil auditar por parte de la caja, ¿no? Bueno, esto se hizo muy rápido, sin tener en cuenta a la gente, y la verdad que trajo un montón de inconvenientes que aún hoy subsisten, ¿no? Bueno, como estas medidas, también cambio del valor de coseguro que nos enteramos hoy, o cuestiones, bueno, de cambios de prestadores o proveedores, que trajo muchos inconvenientes, se retrasaron mucho la entrega de prótesis, digamos. Ustedes saben, todo el que ha padecido lamentablemente alguna cuestión traumatológica, que necesita una prótesis, sabe que se tarda un poco, las obras sociales siempre algún tiempito tarda, pero acá estaban tardando 3, 4 meses porque se había hecho un cambio de proveedores sin tener en cuenta poder reemplazarlo por proveedores que entregaran la misma tipo de prótesis, ¿no? Que entregaran lo que se estaba solicitando. Así que bueno, para mí hubo lamentablemente mucha situación que no correspondía. Así que bueno, en ese marco seguimos manejándonos ahora. Y bueno, esto afecta a estas cuestiones que cuento, y muchas más afectan directamente al afiliado, ¿no? El presidente de la Caja de Servicios Sociales, Pérez Oruco, dijo hace unas semanas atrás que es difícil brindar servicios si los aportes de los municipios no llegan, y comisiones de fomento. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hugo? Que digamos, esto produce un déficit, eso es obvio. Esto lo vengo diciendo desde hace tiempo, desde que asumí que hay que normalizar esto. Pero lo que planteó él en la reunión es hacer un corte a los afiliados que no tienen ningún tipo de responsabilidad, porque hay que decirlo muy claro. Claro. Los afiliados de la intendencia de toda la provincia no tienen ninguna responsabilidad, porque a ellos le hacen el descuento y los intendentes no lo depositan. Sí. Es la realidad, ¿sí? Digamos las cosas como son, ¿no? Si esto, obviamente lo digo siempre, si esto se normalizara, digamos, la caja tendría superávit. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que normalizar la situación. No digo que se haga de un día para otro, como nada se hace de un día para otro, pero entiendo que en este año o entre el año que viene se puede discutir alguna manera de cómo pagar la deuda y cómo las intendentes se sienten seriamente con el gobernador y se pongan a discutir cómo van a hacer los aportes, que es obligatorio. Claro. Se están cometiendo un delito los intendentes. Es como que Esta es la realidad. alguna vez hay que empezar con eso, ¿no? Porque venimos hablando de esto hace un montón de años. Y me parece que es una vergüenza seguir hablando de lo mismo sin sentarse a discutir. ¿No? En esta primera etapa son los primeros 70, 80 días, pero bueno, tenían que ponerse una fecha para sentarse como primera vez y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Obviamente, en medio de eso, digamos, está la participación, algunas cuestiones que también hay que seguramente ustedes han escuchado a muchos intendentes o a muchos comunas, presidentes de comuna, hablar sobre los ingresos que tiene cada lugar de la provincia, que hoy, digamos, ya está desfasado, porque la última vez que se discutió la coparticipación fue hace muchos años, y hoy la cantidad de gente que vive en cada lugar ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, la coparticipación, donde la cantidad de gente que vive o de habitantes de cada lugar es un punto, tiene que sentarse a discutirla, hay que discutirla, no hay otra forma de hacerlo. De hecho, a nivel nacional se va a discutir, así que ¿por qué no se discutiría acá en Santa Cruz? Se va a una normalidad donde, obviamente, cada intendente entienda la situación de los otros lugares de la provincia. Así que bueno, es una discusión que hay que dar, no le podemos escapar a esto. Será ahora, dentro de 2 meses, en un año, no sé, pero hay que hacerlo. Lo que no se puede es cortar las prestaciones. Hugo, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad y tu tiempo. Un abrazo grande para ustedes, siempre que me ayudan a que la gente se entere un poco de la situación. Así que cualquier duda, ustedes ya saben, que la gente estamos de 9 a 15 en el hall de la caja, al lado, y preguntan por nosotros y nos atendemos, así que no hay ningún inconveniente. Perfecto, allí los esperan entonces en Chacabuco, en el edificio central de la obra social. Que tengas un buen día, Hugo. Gracias, saludos. Hugo Jerez dialogaba con nosotros, vocal por los activos ante la Caja de Servicios Sociales, representa a los trabajadores y justamente nos contaba un poco la gestión, ¿no? que continúa desarrollando él junto a Beatriz Constantino, en este caso con un cambio en la conducción de la Caja, obviamente ante el cambio de gobierno, y un tiempo de impas algo prolongado que se dio justamente mientras se reacomodaba la situación en la Caja de Servicios Sociales, pero una situación que todavía debe acomodarse bastante más porque
las deudas no están subsanadas, ni mucho menos por parte de los municipios, y para pensar en que esto sea sustentable y continúe a futuro, seguramente tenga que ser una discusión y una cuenta que deba saltarse. 11:14 de la mañana en la República Argentina y continuamos contándote la actualidad. Respecto de noticias de índole nacional, ahí vi que uno de los videos de la jornada tiene que ver con Javier Milei, que inició el ciclo lectivo en la escuela donde él fue justamente estudiante. Habló de varias cuestiones que tienen que ver con la vida social y política. Habló del aborto, incluso se volvió a expresar contrario. Dijo también que cuando asistía justamente a ese colegio estaba bastante más a la izquierda que actualmente. Es el Instituto Cardenal Copelo de el barrio de Villa Devoto, dentro de la capital federal. Allí se desmayó un muchachito, se ve que alguno de los estudiantes le bajó la presión y medio que miró así como lo asistían y continuó con su discurso. Habló bastante de la izquierda y dijo que justamente él estaba bastante más a la izquierda cuando era estudiante y que ahora se encuentra, digamos, en otro espectro del arco político. Los comunistas son peligrosos, dijo también, porque generan problemas siempre. Habló también de que quienes son socialistas sin saberlo, y dijo que desde que asumió como presidente en su viaje a Davos, se paró allí y le dijo a varios, ustedes son bastante zurditos todos. Recordemos, en su discurso a los empresarios del mundo, a los que trató de zurdos, socialistas, etcétera. Y allí también lo llamativo y la nota de color del discurso de Milei es que habló quien fue su maestra. Dijo, soy jubilada y muy bien no estoy. Espero que no apriete tanto. Lo dijo por su exalumno, el actual presidente. Dijo que era bravo, que le gustaba jugar mucho y que también se peleaba. Y que cuando era chico, él ya decía que quería ser presidente, dijo la profe, la maestra de Javier Milei, que después agregó, soy jubilada y muy bien no estoy. Estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes que están haciendo, dijo la señorita Teresa, o Techi, como le dicen, que fue maestra de Javier Milei y que asistió justamente al acto inaugural donde estuvo el presidente de la nación en su colegio de la infancia y adolescencia. Bueno, nos llegaron fotos de un choque que podría haber sido una tragedia. Hay que tener, la gente, evidentemente hay personas a las cuales no les importa nada. Un conductor, en este caso, que circulaba solo, por suerte, en plena ruta 3, en la salida de nuestra ciudad, camino a Hueraique, a la altura de la escuela de la policía. El señor al cual le dio la alcoholemia positiva estaba en estado de ebriedad y al cual, cuando lo entrevistaron después del accidente, dijo, bueno, venía de una fiesta, le digo. Así que parece que había hecho un corte de semana, no sé cuál era su situación. La cosa es que este muchacho transitaba en la ruta fuerte, en estado de ebriedad, y terminó chocando de frente contra un guardarray de esos que hay en la ruta del costado. Así que su auto terminó destruido. Esto ocurrió entre las 5:30 y las 6 de la mañana de hoy. Motivó todo un operativo, ruta 3, ¿no? Todo un operativo de tránsito municipal ahí para cortar el tránsito, para sacar el auto de ahí. Primero sacarlo porque había quedado incrustado contra el guardarray. Hacer la alcoholemia al tipo, atenderlo por los golpes. Todo un movimiento entonces que algunos que han transitado por ahí habrán visto un Volkswagen Gazelle ya de los que tienen sus años, viejito, ¿no? Sí. Pero que se la bancan y de hecho se bancó, podría haber terminado peor, creo yo, este golpazo que se dio este señor hombre joven, no sabemos bien la edad todavía, que venía de una fiesta, que decidió así como estaba salir fuerte por la ruta
y terminó destruyendo su auto en principio. Y con suerte y mucha suerte de no haber terminado mucho peor. Así que es una de las noticias policiales de la mañana de hoy acá en la radio también. Y en el diario Nuevo Día está publicado, si quieren ver la foto de cómo terminó el auto. Pueden verlo ahí. Y se lo mostramos a través del stream. Todo esto bajo una fuerte lluvia, ¿no? Que seguramente habrá jugado quizás su papel en este siniestro. Pero lo principal es que el hombre no estaba en óptimas condiciones para manejar, ¿no? No culpes a la lluvia. ¿Lo tenés, ¿Será Brian? que tú te mamas? Vamos ¿será? con eso a la tanda. Antes de irnos a la pausa, vamos a convocar a nuestra querida compañera Karina Taverne, que está en la calle y que nos cuenta cómo viene el panorama de calles anegadas, lluvia que va cediendo de a poco. Y queremos saber cómo está la transitabilidad en Río Gallegos. Así que la convocamos desde el móvil. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a esta mañana lluviosa, muy húmeda, también con un poco de viento que tenemos en Río Gallegos. Nos vinimos hasta la calle Tucumán porque en el transcurso de lo que va de este día, bueno, hubo inconvenientes en algunas calles, pero por suerte, si bien está lloviznando, es en mucho menor intensidad, así que esto ha permitido que se despejen algunas esquinas, sobre todo que en algún momento más temprano estuvieron por demás complicada. Llegamos hasta Buenos Aires y Tucumán porque siempre la calle Tucumán presenta acumulación de agua. Esto es histórico en la ciudad de Río Gallegos. En la esquina de Tucumán y Belgrano hay bastante cantidad de agua, pero bueno, no más que eso. Se puede circular como en esta intersección donde estamos ubicados en este momento, Tucumán y Buenos Aires. Como les decía, al calmar un poco la lluvia, al aminorar un tanto la intensidad de las precipitaciones, esto ha permitido que el agua se escurra y ha mejorado bastante la transitabilidad en distintas zonas. De todos modos, desde temprano estaba trabajando la gente de Protección Civil, de la Municipalidad de Río Gallegos, asistiendo a vecinos que habían tenido algún inconveniente producto de las intensas lluvias que desde ayer caen en la capital de la provincia de Santa Cruz, y hay otras localidades más afectadas aún, como Puerto San Julián, por ejemplo, donde se han suspendido las clases. Hay alerta meteorológico mucho más severo por lluvia, pero también por muy intensos vientos. A lo largo de la calle Tucumán se puede transitar. Sí hay lugares donde se ha acumulado el agua, pero se puede andar tranquilamente, ya sea caminando o en vehículo. Esto como para mostrarles una de las arterias que tradicionalmente junta bastante agua, bastante fluido. Decirles que la temperatura está muy baja mientras llovizna en la capital de la provincia de Santa Cruz. Tenemos algo más de 8 grados, pero con este viento y esta lluvia no llegamos a 4 grados de sensación térmica. El viento está corriendo alrededor de 40 kilómetros, pero también hay ráfagas que son un tanto más fuertes, mucha humedad. Y bueno, y esperamos que con el correr de las horas la situación tienda a mejorar
sobre todo para los vecinos de otros barrios que realmente la pasan muy mal, tienen una situación de precariedad también en sus viviendas, se les cuesta calefaccionarse y por supuesto padecen este tipo de condiciones climáticas. Karina Taverne desde el móvil contándonos, en este caso el panorama desde calle Tucumán y Buenos Aires, pero hay que tener en cuenta, calle Goti es una que se anega muy frecuentemente, México y Avenida Perón también, allí donde se forma el piletón, tengan especial atención a esas intersecciones que ustedes ya saben, que bueno, calle Obispo Angelelli también se convierte en uno de los canales de Venecia, al igual que la Antonio Rivero que corre paralela, y podríamos mencionarte varias más. Si vos te acordás de alguna, nos escribís al 1551 6051. Si pasan la esquina de tu casa, nos mandás una foto también y damos cuenta de esta situación. Y también para los vecinos de barrios Patagonia, pienso, Bicentenario, Santa Cruz, particularmente una parte de barrio Patagonia que está como en un pozo, donde hemos visto ya en otras ocasiones también fuertes inundaciones que, digamos, complican la salida del hogar. En algunos casos no llega a afectarse el hogar en sí, pero sí salir de tu casa nomás ya es toda una odisea, así que esperemos que vaya amainando la lluvia, según lo que indica el servicio meteorológico, así será. Mientras continuamos esta mañana siendo las 11:26, vamos a escuchar algo de Ella es tan cargosa, esto es Llueve, valga la redundancia. Llueve, siento que llueve y da la casualidad que esta vez justo andas por aquí. Llueve, miro que llueve, huyen los pájaros y escriben una de color gris. Nos va a llegar un olor a tierra mojada con recuerdos de infancia. Negro se pone el cielo, se hace de noche de golpe y no son ni siquiera las 3. Llueve, corazón llueve, giro y ya estás en la cama riendo totalmente en pie. Voy a apagar los teléfonos, la luz va a comenzar. Perspectiva de los cuerpos, de los besos hambrientos. Y después sé que vas a fumar silencio con aires de actriz. Nadie va a hablar, vamos a oír la canción triste del mundo allá al fondo, lejos. Suerte, tuvimos suerte. Era una tarde cualquiera y la lluvia la volvió pasarla así le hace bien al corazón. Poder salir de lo que pretendo
tiempo. Y después sé que vas a fumar el silencio con aires de actriz. Nadie va a hablar, vamos a oír la canción grave del mundo allá al fondo, lejos, lejos. Rojo de la tempestad que llueve, sombra, y da la casualidad que esta vez justo estás por aquí. Llueve, siento que llueve. No son un brazo, cielo, pájaro, si escriben una decota. El color rojo de la tempestad, cuando asoma un brazo el sol, incendia tus ojos. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanarnos todavía una vez más. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿No sabes qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. En Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-. Ya no como cuando salgo, desde que vos no estás. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos en las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Tenemos Apetito. la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Doctor Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Doctor Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. 1, 2, 3, ¡dale! Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. Tapado con los diarios de ayer. Y en el miércoles de la radio, se hacen sentir. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros.
11 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. Continuamos en Arriba al Día por el 100.9 desde Río Gallegos y para el universo a través de YouTube, a través de Facebook y las plataformas habituales como el diario Nuevo Día, donde nos puedes ver y escuchar también en esta mañana. Le mandamos un saludo a Cacho Álvarez, compañero de esta emisora, que felicitaba el tema seleccionado recién por Brian Álvarez de Ella es tan cargosa. Le mando un abrazo grande. También para Beto, otro compañero de la radio, que nos cuenta que frente al Lucho Fernández, al gimnasio municipal, está cortado el tránsito con cintas y hay trabajadores municipales, fruto de la lluvia que justamente anegó las distintas calles. Tomamos una de las cuestiones virales de las últimas horas. Y repasábamos hace un rato en el desayuno de noticias el audio y el video del momento en el que un periodista, cronista de calle del canal Crónica TV, exponía su situación laboral ante la chicana, si se quiere, la chanza de un compañero para que aportara a una artista callejera. Allí en su descargo o en su devolución cuenta parte de lo que representaba ser trabajador de calle en el grupo Olmos, particularmente en el canal Crónica TV, donde había o donde dejaba expuesta su situación, que es la de otros trabajadores. Su nombre es Tommy Munareto. Y está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros en estas horas que seguramente sean de sensaciones encontradas. Por un lado, la amargura de quedarte sin laburo, a pesar de las condiciones en las que se desarrollaba. Hoy claramente no está para justamente andar regalando el laburo, pero a su vez seguramente muchas muestras de afecto y de acompañamiento que sabemos que no son suficientes en estos casos, pero que de alguna manera alivian el pesar. Tommy, de este lado del teléfono, desde Río Gallegos, Santa Cruz, te agradecemos por tu tiempo y te saludamos desde acá, Fernando y Julián, desde la cooperativa Nuevo Día, también solidarizándonos con esta situación que te toca vivir, lamentablemente. Hola chicos, buen día, buen día. Bueno, les agradezco un montón realmente el espacio y compartir un poco esto que estoy atravesando y situación en la que están más de 100 compañeros, me enteré en estas últimas horas, 100 compañeros que pertenecen al canal y que están en las mismas condiciones o incluso en peores condiciones de contratación. Es una situación particular la del periodista, ¿no? Y la del universo periodista, porque nosotros contamos los pesares, las penurias, los reclamos de otros sindicatos, de otros trabajadores y muchas veces los nuestros propios o nuestras propias reivindicaciones quedan en un segundo plano y de hecho ese espíritu de clase, si se quiere, también queda de lado, ¿no? Muchas veces sí es un sálvese quien pueda y sobre todo seguramente en ese universo que es la capital federal y los grandes medios donde todos quieren estar. Pero sin lugar a dudas, y lo que pasó fue básicamente eso, estando en Constitución, hablando con la gente sobre los problemas actuales que atraviesan en su economía diaria y cómo no llegan a fin de mes y cómo se les complica. Yo también estoy pasando por lo mismo y no trabajo para una fiambrería de barrio, no trabajo para una pequeña empresa, trabajaba para un canal de televisión que es líder, que es reconocido en todo el país, que es reconocido incluso internacionalmente, y que sin embargo tiene a sus trabajadores en una situación irregular, y sobre todo aquellos que están en la calle, que salimos y nos exponemos a los riesgos constantes que tienen las coberturas, sobre todo de crónica, que son en lugares complejos, son en lugares difíciles, son en lugares donde la inseguridad está a la orden del día, y bueno, estamos ahí expuestos. A mí me han disparado, me han tirado botellazos, me han pegado, estamos constantemente en esos lugares, en esas zonas y haciendo coberturas muy difíciles de temas policiales, y son lugares en los que no se quiere que se sepa qué es lo que está pasando. Vamos a la puerta del búnker narco, vamos a la casa que está ocupada, hablamos con gente que está acusada de abuso sexual, y siempre se pone muy hostil en esa circunstancia la situación, y el canal no da ningún tipo de cobertura porque no tenemos ningún tipo de seguro. Tommy,
todos cuando vimos el video de lo que sucedió, o por lo menos yo lo primero que pensé es, este hombre estalló, o sea, venía guardando un montón de cosas laborales de su vida y lo que pasó es que estalló. ¿Te pasó eso de que de repente te salió todo de adentro y necesitabas decirlo, evidentemente? Es que son 4 años ya de reclamar, de tener reuniones, de hablar sobre una posible mejora en las contrataciones, y siempre la respuesta por parte de la empresa fue la misma: hacé la factura como te decimos y quédate callado. Y llega un momento que uno ya no se puede quedar callado y termina explotando, y fue lo que pasó, y terminé exponiendo al aire la situación mía personal y de tantos otros compañeros del canal que están en la misma situación, o incluso muchos peor también. Hay muchos que están en peores condiciones de contratación. ¿Cómo fue? Contanos el momento ese en el cual volvés a la empresa y todos esperábamos también este final, lamentablemente, ¿no? Bueno, apenas dije al aire cómo eran mis condiciones de contratación, me cortaron la cámara, me cortaron el aire, me dijeron que vuelva al canal, me mandaron a mi casa. Al otro día tuve una reunión con la gente de recursos humanos. Ahí la abogada del canal me comunicó que nunca más en la vida iba a salir al aire en Crónica TV. Y bueno, la verdad que también me amenazó, me dijo que nunca más iba a trabajar en ningún otro canal, que ya conocía directivos de muchos canales y que yo no iba a trabajar nunca más. Y bueno, y la verdad que la pasé muy mal, fue una reunión muy fea, y me dejó muy triste, sobre todo también, que un canal que supo estar durante tanto tiempo del lado del pueblo ahora está firme junto al empresario, ¿viste? Bueno, es una situación, te contamos, que no de la que no desconocemos, porque dicho grupo tiene un medio acá en la capital de Santa Cruz y sus trabajadores están en una situación similar, pero pese a haber recibido pautas millonarias de gobiernos, etcétera, eso en la teoría del derrame se ve que no la conocen y no le llega a los laburantes. Sí, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Y conozco las condiciones de contratación en las que están algunos compañeros, incluso que pertenecen también al diario, y son paupérrimas, son muy, muy malas. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que yo decía del tema de la calle. 8 de cada 10 los noteros de Crónica, o 7 de cada 10, están en la misma situación irregular y se exponen todos los días al riesgo que conlleva hacer las coberturas que hacemos. Y muchos de ellos, hay gente que me dice en las redes sociales, bueno, que hubiera sido. Y hay veces que uno no tiene la posibilidad de encontrar otro trabajo, y ellos, o sea, el grupo Crónica se termina haciendo, digamos, aprovechando de esa situación de vulnerabilidad de los laburantes, y no te queda otra, y tenés que... Tengo compañeros que no llegan a fin de mes y tienen que pedir plata prestada a los que están en blanco, ¿me entienden? O sea, es muy difícil realmente, y estamos hablando de un canal que es líder en audiencia. Sí. Y además vos exponés allí que más allá de cuánto te pagan por hora extra, por cuánto vos gastás respecto de servicios en tu hogar, respecto de cuánto gastás en prepaga también, que es un número considerable, es este razonamiento, ¿no? De que atrás tuyo, atrás de Tommy Munareto, va a haber otros 10, 15, 50 que quieran estar en la pantalla de Crónica, exponiéndose a todo esto que vos nos contás, aunque no se sepa, y esa es la ventaja con la que juega, ¿no? El empresario que contrata, ¿no? Pero sin lugar a duda, porque ellos saben y lo saben, lo tienen muy en claro, y somos descartables, somos elementos descartables para ellos. Mientras vos les seas funcional y quieras ganarte y hacerte tu pequeño lugarcito en este mundo tan difícil que es el mundo de los medios, ellos se aprovechan de esa situación, y sí, hay un montón de pibes que quieren laburar y que van a acceder a las condiciones malas de contratación que ellos brindan. ¿Vos tenías alguna cuestión personal con Carlos Stroker, que era el conductor que estaba? Porque como que pareciera que termina quedando entre algo personal entre él y vos, aunque lo que vos exponés es del ámbito laboral, no particularmente para con él. No, bajo ningún concepto, y ayer incluso, después de que me despidieron, me lo crucé en la puerta del canal, le di la mano y le expresé que yo no tengo ningún rencor, ningún enojo para con él, y le pido disculpas porque, bueno, así como estaba él, podría haber estado cualquier otro conductor. Y entiendo su situación, y sé que por la cucaracha le deben haber dicho: Carlos, quédate callado porque te vamos a echar.
Y sé que hay otros conductores del canal que fueron amenazados también, porque yo ya venía haciendo reclamos y quizás no me frenaron, entonces pensaban como que estaban en connivencia conmigo, no sé. Entonces la verdad que yo con Carlos la mejor, o sea, entiendo su situación y sé que es un laburante. ¿Qué alternativas barajás y qué has recibido también de parte de los colegas, ¿no? Estamos viendo esta situación. Y sindicatos, perdón. Claro, claro. Esta situación que se da al mismo tiempo, al unísono, que lo que está aconteciendo en Telam y en los medios nacionales. Hay también allí una estrategia contra la comunicación, contra los comunicadores que no sean Trebuch, Majul y compañía. El sindicato desde un primer momento se puso a disposición, a pesar de que yo no estoy ni siquiera afiliado, me ofrecieron su apoyo y estuvieron presentes. El delegado de Cipreva estuvo desde el primer momento a disposición para cualquier cosa que yo precisara. Con respecto a los otros colegas del canal y de tantos otros medios de comunicación, me han expresado su solidaridad, su apoyo, y me ha escrito una cantidad de gente impresionante en estas últimas horas, apoyándome, y saben, todos saben cómo es la situación precaria que muchas veces atravesamos en los medios de comunicación, que por ahí el resto de la gente que no pertenece al rubro lo desconoce. ¿Tenés ya alguna propuesta, alguien que te haya acercado a algo para continuar? Porque, o sea, más allá de esta situación, ahora lamentablemente hay que seguir, ¿no? Sí, me hablaron de algunos medios de comunicación ofreciéndome, pero la verdad que todavía no sé qué voy a hacer, chicos. La verdad que esto es muy reciente, acaba de pasar, ayer fue que me despidieron, así que todavía no sé cómo va a continuar mi futuro laboral. Lo que sí, para la audiencia, si me quieren bancar y me quieren apoyar, a mí lo que más me sirve en este momento es que me vayan a seguir a las redes sociales. Me pueden encontrar como Tommy, con I latina, Munareto, con doble T. Me pueden seguir ahí y bueno, los próximos días también voy a estar subiendo contenido. No sé si quizás esto sea el puntapié para dedicarme a las redes sociales, Sí. o la verdad que no lo tengo en claro todavía. Es lo que yo le contaba a la audiencia acá, que Gonzalo Cardoso, que era un periodista partidario de Racing o especializado en Racing en ESPN, a él lo echaron por una situación similar y él se dedicó a hacer su contenido en redes sociales, en YouTube, y charla con los hinchas afuera de la cancha, y mal no le va, así que tampoco, digamos, las nuevas herramientas nos generan allí un universo al cual podemos explorar y que quizá también termine siendo beneficioso porque uno termina siendo su propio jefe, su propio esclavo también a veces, pero en tal caso de uno mismo. Y sí, en principio, por ahora estoy intentando empezar a tener un poco más de presencia en las redes sociales. Después veré qué es lo que sucede finalmente, pero bueno, es una oportunidad. La verdad que estoy triste, pero a la vez también de alguna forma entiendo que es una oportunidad. Y bueno, veré cómo continúa mi vida. El periodismo es mi vida, y va a seguir siendo. Estudié comunicación 4 años, estudié locución en el ISER, soy locutor nacional, y esto va a seguir siendo mi vida, de una forma u otra. Sí, se nota que tenés, no somos quien para decirlo, ¿no? Pero se nota que tenés mucho talento, Tommy, y la verdad es que es la típica frase, no hay mal que por bien no venga. Seguramente que vas a terminar en un lugar mucho más cómodo y por sobre todas las cosas haciendo lo que amás, mucho más alegre, ¿no? Sí, no tengo dudas, porque peor que como estaba no puedo Claro, estar. sí. Si le soy sincero, la verdad que es esa. Felicitamos tu valentía y bueno, estamos para acompañarte como mucha gente acá, aunque estás muy lejos, que quizás no lo notes, y estamos segurísimos que vas a terminar en un lugar mejor donde tu talento lo merece. Les agradezco un montón, chicos, realmente por el espacio y por visibilizar sobre todo este tema que es tan complicado y que hay más de 100 compañeros todavía que continúan en el canal en la misma situación. Perfecto. Tommy Munareto, @Tommy Munareto con doble T en Instagram, ya lo estoy siguiendo, les recomiendo que lo vayan a seguir, allí también está el link de su canal en YouTube para darle apoyo, y aparte que es gratis, no es que tenemos que hacer una colecta, sino que hacemos esa simple acción, ya lo estamos ayudando, y vamos a estar atentos a lo que sea de tu futuro, y en caso de haber buenas nuevas también volveremos a comunicarnos contigo. Desde aquí, desde este punto austral de la República Argentina, somos una cooperativa de periodistas. Te cuento como para que entiendas también desde este lado quienes te están hablando en este momento. Somos los dueños de nuestro propio medio, de nuestro diario digital, de esta radio por la que estamos saliendo, y conociendo de dónde venís,
deseamos que pueda llegar a un lugar mejor, que sabemos que en este ámbito y en este tiempo no es sencillo, pero que tampoco es imposible. Muchas gracias, chicos. Eternamente agradecido con ustedes. Un abrazo grande, que tengas buen día. Fuerte abrazo. Tommy Munareto charlaba con nosotros, hombre que hasta antes de ayer trabajaba en Crónica. En realidad ayer se concretó su despido al aire, mientras charlaba con Carlos Stroker, que estaba justamente conduciendo la tarde de Crónica TV. Stroker lo chanceó, digamos, diciéndole, mientras él entrevistaba a una joven artista callejera, dejarle unos mangos, y él le dijo: yo tengo una situación precaria, estoy en negro, no tengo obra social, me pagan tanto la hora, así que no estoy como para poner acá en la gorra de la señorita. Y ahí se destapó obviamente una Perdón, situación que terminó es con muy su largo despido. para repetirlo, hay gente que parece enganchó No, ahora. no, para nada. Acabamos de entrevistar a un periodista de Crónica, movilero de Crónica, que fue despedido por reclamar al aire. Brian tenía el recorte, que debe durar 1 o 2 minutos, Ahí como para que la gente que escuchó la nota y no sabe o no vio o no escuchó lo que pasó, termine de entender a quién entrevistamos. Un periodista que se Ahí te lo pasé, nota sí. muy capaz igual, no es que no era digamos, alguien que roba en la profesión, es alguien que evidentemente, y lo dijo, lo contó, él está muy capacitado, un muy buen movilero. Aparte esa tarea, ¿no? Sí. La tarea del movilero Él lo es... dijo, le Dijo, no dispararon. tengo ni ART y voy a los búnker narcos, donde hay abusadores, chorros, y no tengo ni seguro. Sí, y el Una grupo locura. Olmos después de esto lo despidió, además ya tenerlo de la peor manera o en las peores condiciones hasta ahora. Siempre firme junto al pueblo. Se nota, sí. Diario Nuevo Día, no Crónica, Diario Nuevo Día. Lo escuchamos entonces a Tommy en el segmento en vivo que sucedía, que terminó originando todo de lo que acabamos de hablar. Tommy, gana 6 lucas por día haciendo esto. Bueno, vos también aportás porque cantó, aportá algo. Pero la realidad, Julio, es lo que estamos viendo. Se gana la vida cantando. ¿Dice que aporte la producción? Sí. No, yo Mandame te la lo plata, digo, que la Carlito, porque producción, yo te digo. 1.715 pesos. Ah, 1.715 pesos la hora extra, Carlos. No puedo aportar. No me alcanza. Bien, la bueno. chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame. Bien, Aparte, ahora- estoy en negro yo. Pará, no tengo Tommy, vacaciones, no Tommy, tengo pará, aguinaldo, pará, no tengo pará. obra social. Pago Tommy, pará. 117.000 pesos Tommy, de la obra pará. social. Decime cómo hago para aportarle. Pará, Tommy, si no me pará, alcanza, ¿cómo pará, hago? Pará, Tommy, pará. Vos porque estás en blanco. vos porque Pará, estás en blanco. pará. Perdón. Julio, Sí, Julio. ¿cuánto cobras vos? Pará. A mí no me alcanza. Julio. Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal. Ah, y me dijo también la abogada Patricia Albor que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación. Así que bueno, la vida sigue, no sé qué voy a hacer. De alguna u otra forma me las voy a arreglar. Pero adentro de este lugar hay 50, 60 personas que todavía quedan ahí adentro, que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo. Ahí pasaba el testimonio de, en principio, el episodio televisivo y después la conclusión, ¿no? Que cuando él ya estaba despedido del Grupo Crónica. Nada sencillo trabajar en los medios, nada sencillo, y sobre todo en estos nacionales que cuentan con la certeza de que va a haber 50, 60, 100, 2000 personas más queriendo ocupar el lugar que hasta hace unas horas ocupaba nuestro recién entrevistado. Sí, y lo difícil que es a veces, primero la intervención de los sindicatos, o a Sí. veces cuando intervienen, avanzar en la justicia, porque yo recuerdo que acá el sindicato de prensa de Santa Cruz en algún momento, en situaciones muy similares, en el mismo grupo, cuando no era este grupo todavía, acá en el diario La Opinión, Sí. intentó intervenir con situaciones muy similares y costaba muchísimo avanzar. en Hay la que justicia decir con que eso. también en el ámbito local, como es todo muy chico, bueno, en el ámbito nacional igual, porque te dice, viene la abogada de Crónica y dice, yo soy la abogada del Grupo Crónica, y pone un escrito ahí, y ya el juez que entiende la situación dice, ya sé para dónde fallar. Acá Sí. pasa lo Sea mismo, cual nunca fuere- para el lado del no, laburante. sea cual fuere la situación, nunca acá se logró regularizar eso. Ni cuando había sindicato, y ahora mucho menos que no hay sindicato de prensa activo en Santa Cruz, se logrará esto que le pasó a este muchacho. Bueno, dijo que hay casi 100. Casi 100 personas, sí. Una máquina de negrear Crónica. Y bueno, en todos lados pasa lo mismo. ¿Viste? Y eso es llamativo, porque pasa mucho, ¿no? Esto de lo que hablamos de lo difícil a veces que es emprender en Argentina.
para aquel que quiere hacerlas con toda la ley, ¿no? Pagando los aportes, los impuestos, bla, bla, bla. Y después salen mucho de esto que hablan mal de los trabajadores por un lado y de los emprendedores por el otro, que vos decís, con razón tenés una empresa recontra multimillonaria, tenés pauta de todos lados y encima negreas a la gente. Pero bueno, así es fácil hacer negocios a veces. Son las 11:59, vamos a ir a la última pausa musical y venimos con un resumen a modo de cierre de esta propuesta de miércoles que se llama Arriba el Día en su 9ª temporada. Tus ojos, volcán de tu alma, escupen verdades que sangran, sangran sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente. Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calma. El preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? No podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular. Tus ojos, volcán de tu alma, la belleza cuando calma. El preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? No podés disimular cuando hablan tu corazón y el mío. Se entiende muy bien, muy bien. Nuestra unión es para siempre. Que sos un ángel, no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 oh. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Temporada verano 2024. ¿Qué tenés que hacer esta noche?
Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Seis minutos han transcurrido de las 12 del mediodía y volvemos a la calle con nuestra querida Karina Taverne, que se acercó hasta la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, en este caso, porque allí la Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos anunció en conferencia de prensa las actividades en el marco de este 8M. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Para convocar a la sociedad y a las mujeres trabajadoras del Estado a una marcha que vamos a hacer junto a la Mesa Feminista Independiente, donde integra ATE y organizaciones sociales, también compañeras de ADOSAC y judiciales, y organizaciones sociales independientes como anarquistas también, a la marcha que se hará el viernes 8 de marzo. Vamos a concentrar en San Martín, en el mástil. Convocamos a todas las compañeras, a la sociedad en su conjunto, a las trabajadoras del Estado, a las de ATE sobre todo, por la reivindicación, ¿no?, de la lucha, de esta histórica lucha que tiene muchos años de reivindicación, ¿no?, para poder marchar, para estar, abrazarnos, estar juntas, juntes. Obviamente que también las diversidades y las disidencias también están invitadas a participar, así que ATE ya adhirió al paro nacional y como ATE Santa Cruz también hemos adherido a una jornada de paro por 24 horas, así que en el marco de los paros que tenemos por 48 horas, una de las actividades va a ser el viernes 8 de marzo en el mástil. Luego de ahí, si llueve, si está lloviendo, tal vez no sigamos la actividad en el sindicato con artistas independientes. Así que por el clima tal vez nos tengamos que reubicar en ATE la actividad. Ahora esta lucha histórica que menciona usted se da en un contexto agregado de crisis también económica, social, en un momento muy particular que vive la República Argentina. Seguramente será otro también de los pedidos que van a realizar. Sí, nosotras hicimos un documento único también donde repudiamos y denunciamos al gobierno nacional y al gobierno provincial, obviamente en su conjunto, por las políticas de ajuste que viene generando, y sobre todo los cierres del INADI, el cierre de TELAM, el cierre del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, que son las que garantizan
lo público, los trabajadores estatales, los derechos que garantizamos los trabajadores del Estado, donde estamos también estigmatizadas, ¿no? Que somos ñoquis, que somos vagos y en realidad somos los que le garantizamos los derechos al pueblo en su conjunto, así que bueno, ahí las compañeras seguramente van a seguir Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mariela Gamboa es mi nombre, de Plenario de Trabajadoras de Tribuna Estatal, trabajadora de la salud pública. Es una marcha más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y no tanto, ¿no? Porque está atravesada por múltiples situaciones que planteó Agustina, que tiene que ver con los derechos que conquistamos en las calles, por ejemplo, en la educación sexual integral y la ley voluntaria del embarazo, que casualmente hoy el presidente Milei en una declaración en un colegio privado expresa como un derecho, como un asesinato agravado por el vínculo. Una ley que ya está legislada, que ya está siendo implementada con sus defectos, ¿no? Con nuestras también denuncias que hacemos cuando decimos que, bueno, a veces el hospital tarda o los centros de salud, pero más allá de todas las situaciones que también nosotras acompañamos de mujeres y personas con capacidad de gestar, es una ley muy militada durante muchos años y que hemos conseguido, digamos, a raíz de tanta lucha, los grupos de mujeres independientes, los grupos de los gremios, los grupos de las organizaciones sociales, las mujeres en las calles, las católicas por el derecho a decidir, porque el presidente se presenta en una escuela católica o religiosa y también hay todo un movimiento que inició la lucha por el aborto, por la interrupción voluntaria del embarazo. Así que es gravísimo lo que está sucediendo en el país. Santa Cruz no está exenta con los dichos del presidente, y que también tenemos un gobernador que, digamos, no sale ni a desmentir, ¿no? Entonces el silencio también nosotros creemos que es un posicionamiento político, porque las cosas que se están escuchando, como plantea Agustina, de las trabajadoras del Estado que garantizamos los derechos de las mujeres y las situaciones de violencia o las situaciones de salud, y que nuestro gobernador no diga nada, también habla de su posicionamiento político. Así que invitamos, esta mesa de feminista independiente ya tiene muchos años, nació para hacer un poco de historia como mesa de mujeres ya hace un tiempo, y siempre se caracterizó por la independencia y por poder decir a cualquier color político las cosas que están bien y sobre todo las cosas que faltan, porque nosotros acompañamos a estas mujeres, a estas disidencias, a estos grupos cuando hay algún derecho vulnerado. Traigo hoy los dichos del presidente porque fue hace muy poco y está, me parece que es importante resaltarlo porque es una lucha que hemos conseguido justamente las mujeres, ¿no? Porque se trata de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, de nuestras decisiones, y este concepto tan mal entendido, ¿no? De la libertad. Como él lo plantea, bueno, realmente nosotros creemos que hay que defenderlo hoy más que nunca en las calles, en el mástil, el 8 de marzo, espero que el tiempo nos acompañe. Bueno, reitero la conversación Gutiérrez, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, pero también soy congresal de la DOSAC. Y la DOSAC también en este sentido está llamando a un paro el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que convocamos también desde la mesa feminista que está conformada por la DOSAC a todas las compañeras docentes a que también se puedan hacer presentes en este día y puedan movilizar en reclamo, digamos, de nuestros derechos. Como decían las compañeras, es un 8 de marzo donde nos encontramos nuevamente en las calles, pero siendo un blanco principal y primordial de los ataques del gobierno derechista de Milei y del gobierno también de Vidal, porque recordemos a la audiencia que Vidal hace la apertura de sesiones en una iglesia evangélica, y esto, digamos, es un mensaje también al movimiento de mujeres, porque él le ha dado de baja, también le ha bajado el precio al Ministerio de la Igualdad y la Integridad, pero tampoco no ha presentado como un contrasentido
un plan de trabajo que contemple políticas de género, políticas que se concreten en la realidad para erradicar la violencia de género que hoy crece cada día más. De hecho, desde diciembre a esta parte nos hemos enterado de al menos 2 femicidios en la localidad de Río Gallegos, por los que pedimos justicia, uno Jocelyn Hernández, y tantos otros femicidios en la provincia de Santa Cruz que todavía no encuentran justicia, ¿no? No solamente femicidios, sino muchos casos de abuso sexual en la infancia que se amontonan en los cajones de la justicia sin, digamos, tener alguna respuesta concreta, y nos parece importante, sumamente importante, salir a reclamar otra vez por esto, y además porque, como decía al principio, estamos siendo un blanco principal para el ataque del gobierno de Milei a nivel nacional, que se replica también a nivel provincial, y en este sentido, obviamente que levantamos la bandera de la separación de las iglesias del Estado, y también como docente quiero decir que defendemos la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas para poder justamente prevenir en nuestros alumnos y alumnas casos como por ejemplo la violencia de género o el abuso sexual en la infancia. Y además porque las trabajadoras, porque no es el Día Internacional de la Mujer a secas, digamos. Nosotras reivindicamos que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y entonces también vamos a levantar la bandera en contra de los despidos, injustificados que también se están dando masivamente en los medios de comunicación. Nos solidarizamos con la agencia TELAM, nos solidarizamos con el INADI y con tantos empleados y empleadas del Estado que se están quedando sin trabajo y sin la posibilidad, digamos, de poder sostener a sus familias en un momento que la inflación nos golpea a todos y a todas como trabajadores, y entonces nos parece importante recalcar que en este sentido las desocupadas son las que más están sufriendo estos ataques del gobierno, y por eso reivindicar este día como el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Ahí pasaba el móvil de Karina Taverne desde la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, donde la Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos convoca a marchar y a movilizarse este 8 de marzo, viernes, donde justamente se conmemora una jornada más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en este caso, en un marco de retroceso, no solo en lo discursivo, sino en materia de derechos. De hecho, hoy Milei habló justamente nuevamente poniendo en agenda su postura sobre el aborto, que es contraria justamente al aborto, tema que se debatió en 2 instancias, se votó en el Congreso Nacional y que finalmente terminó siendo ley, pero que pretende ser desarticulada por el actual gobierno nacional, que de hecho declaró este año 2024 como el año de la propiedad privada y la vida. Así que hay allí un posicionamiento bastante claro respecto de esa situación por parte del gobierno nacional, y en este caso el movimiento de mujeres representado en nuestra ciudad dentro de la Mesa Feminista Independiente, o parte del movimiento de mujeres que allí se representa, marchará justamente con varias de esas consignas contrarias al gobierno nacional. Fernando Tornú, ¿qué acontece? Lo veo concentrado. Sí. ¿Qué puede contarme? Respecto del ajuste que se está llevando adelante a nivel nacional, están alertando ahora por lo que está ocurriendo en el Inca, donde hay despidos confirmados. Digamos, hubo una serie de despidos por los cuales se estaba luchando para que se retrotraiga la medida. Y bueno, habló el titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y confirmó que no piensa dar marcha atrás con los despidos. Y además dijo, no solo eso, sino que van a cerrar la plataforma digital cine.ar, van a terminar con el apoyo a festivales como el de Mar del Plata y van a privatizar Gaumont. Dijeron que
El Cine Gomón, que es la única sala que depende del Inca directamente. Sí, que lo está allí frente al Congreso. lo van a vender. Con lo cual dijeron que van a despedir a los 170 puestos de trabajo que tenían entre esas dos, entre la plataforma y el cine. Así que lo están advirtiendo esto como parte del plan motosierra, ¿no? Que es donde siguen ajustando, privatizando y Qué echando terrible, gente, ¿no? qué terrible, porque además el Inca y el cine nacional funciona con fondos propios, o sea, con el propio corte de boleto que producen las películas es que se financia, o sea, que no, el Estado no pone dinero allí más allá de las masas salariales de los trabajadores. Claro. Así que es una mala. Y la otra económica, digamos, por primera vez en mucho tiempo, creo, o muchos meses, el dólar libre sigue bajando. Está a 1000 redondos en este momento contra los 870 que está el dólar oficial. Se sigue achicando la brecha. Y es deseo del gobierno en poco tiempo más quitar el cepo al dólar. Así que las novedades del mercado siguen contribuyendo a eso por ahora. Bueno, estaremos atentos a la continuidad de estas y todas las informaciones que vayan surgiendo en el marco de esta jornada de miércoles. Sí. En el diario Nuevo Día ves todo al momento. Me quedó una nacional donde parece que sí hay plata, porque Martín Menem y Villarroel aumentaron un 30% la dieta de todos los diputados y todos los senadores. Retroactivo a partir de enero del 1 de enero de este año. O sea, es un 16% a partir de enero de este año retroactivo y un 12% desde el 1 de febrero. El sueldo de un diputado. Y senadores. Con esto. Pasa que estaban apretados, no estaban llegando. El sueldo de los diputados nacionales tiene un piso de 2 millones de pesos. Es una vergüenza, porque vienen hablando de que ellos quieren ser el ejemplo del ajuste a la casta, y Martín Menem y Villarroel son los que firman este aumento. Aparte, tienen café gratis, no es como nosotros que nos gestionamos un aumento, pero tenemos que comprar el café, el papel higiénico, los saquitos de té, el azúcar, el agua. Ellos tienen todo de arriba. Bueno, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación, firmaron la paritaria entonces para todos los trabajadores del Congreso de la Nación, incluyendo diputados y senadores. Entonces, con este aumento bimestral, después van a seguir, esto lo firmaron para enero y febrero, del 16 y 12%, con el cual, bueno, los diputados ya superan los 2 millones de pesos de sueldo. Tranca. Vamos a armar el partido, Brian, y presentémonos, ya está. Que no vamos a ir quejando de acá. El cuestionamiento no es que la mayoría de los estatales todavía tienen el sueldo congelado, los saberes congelados. Hay universidades públicas con presupuesto congelado. Pero bueno, en el Congreso de la Nación ya tienen todos el aumento asegurado para enero y febrero. Y porque trabajaron aparte en extraordinarias, En enero se mataron largas laburando. sesiones de debate. En realidad deberíamos bregar porque los políticos sean bien pagos para que después no se tengan que agachar en otros lugares. Pero bueno, mientras tanto también el laburante debería tener una situación similar, la cual no es. 12:22 del mediodía ya en la República Argentina. Momento de ir despidiéndonos de esta propuesta. Nos llega un mensaje que no alcancé a repasar, que me lo compartía Brian recién, de una vecina que nos dice: soy Cristina, recién me sumo a escuchar, le mandamos un saludo a Cristina. Y nos pregunta si hay proyectos de algún diputado del oficialismo respecto del destino de la caja de previsión social. Nos deja la inquietud, la cual expresamos, pero no tenemos conocimiento de si es que hay algún proyecto y de qué índole, porque se habla mucho de tiempos de normalización o de armonización, perdón, y demás, pero no hay nada cierto al respecto de esto. Y tampoco queremos andar tirándolo tan gratuitamente al aire, porque eso obviamente que genera incertidumbre en la gente. Pero vamos a indagar, si es que han presentado, todavía no ha habido sesiones en diputados, así que raramente hayan presentado algún proyecto, pero quizá alguno está trabajando en algo por el estilo. Antes de irnos, informar en realidad que se ha confirmado que se suspenden las clases en el barrio San Benito y en el barrio Bicentenario en todos sus niveles. No me digas.
¿Sabés qué significa eso, Vicky? ¿Qué no tiene que hacer Vicky? No va a haber jardín. No vas a tener Aplauso de jardín. Brian. No vas a tener jardín hoy, me parece. Tu papá me acaba de mandar un mensaje, así que capaz que tiene que ver con eso. ¿Lo fijamos? Están llamando. Bueno, hemos ido arriba al día en una jornada más, en la de miércoles. Karina Tabernes desde la calle Fernando Tornú, junto a Julián Quiroz co-conduciendo, y Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire de esta propuesta. Nos reencontraremos mañana, pasada las 9:30, para seguir informándote. eldiarionuevodía.com.ar. Hasta mañana. Chao. Chau, chau. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Llevo 4 noches sin dormir, preguntando si vas a venir. No quiero asustarte, mucho menos lastimarte, y al